¿Qué tal, camaradas Illuminatis? Buenas tardes, días o noches en el momento que nos estés escuchando. Si es la primera vez que estás por aquí, lo sentimos de verdad. Y si ya eres un frecuente escucha de este programa, sabrás a lo que te tienes. Así que bienvenidos en ambos casos. Mi nombre es el señor Gorrito de Aluminio y conmigo, como todas las tardes, noches que grabamos este podcast, se encuentra el único hombre capaz de cambiar sus semillas del ermitaño por un gansito congelado, Sir Tatalaca. ¿Cómo estás hoy, carnal? Bien, pero la neta, por un gansito no lo cambiaba por un chocotorro congelado. Hay una enorme diferencia. Somos del mismo equipo. Yo también prefiero más el chocotorro que el gansito. Y hay gente que se atreve a decir que es lo mismo, güey. No. El que sí es una mierda completamente es el dálmata, así que... Y hay gente que lo mama, güey. Es así como que, ¿ni tú? ¿En serio te gusta esa porquería? Sí, no. Pero bueno. Por lo menos podemos comulgar todos en que siempre habrá un lugar en el corazón para un flippy. Ah, de veras, un buen flippy. Si saben de lo que estamos hablando, camaradas, ahí déjennos su pastelito preferido, por favor, en la caja de comentarios. Antes de empezar, quiero contarles, y espero que se estén dando cuenta, o hasta este momento se distinga, porque nosotros no nos estamos dando cuenta ahorita, pero les tenemos una sorpresa y estamos muy contentos por esto. Estamos estrenando micrófonos, camaradas. Y no solo el micro, el brazo, el antipop. Es interesante porque esto no nos ha dado un solo peso, pero es mucho más enriquecedor poder hacerlo sabiendo que con lo que estamos grabando va a generar algo un poquito mejor. Entonces, pues ahora sí que también la edición, esperemos que la haga bien el cabrón que nos edita, porque la verdad estamos muy contentos por este logro que estamos dando. Y que quiero confesarles que estuvimos a punto de no tener micrófonos, y quiero decirles que fue porque yo fui un egoísta, señores. Y esto es debido a que hace unas semanas Tatalaca en Facebook hizo una publicación sobre... ¿Cómo era lo de Benito? ¿Lo de qué? Sí, lo de que dice Benito Taibó que deberíamos de tener así como un acta de nacimiento. Ah, ya. Lo que pasa es de que hace muchos años, en una feria del libro y la rosa, una fundación repartió a todos los que asistieran a la conferencia de Benito Taibo un ejemplar de Persona Normal. Y en esa ocasión... Antes de que sigas, el mejor puto libro, léanlo, por favor, es muy bueno, Persona Normal. Esa ocasión, creo que fue la primera vez que escuché a Benito en vivo, y él mencionaba, ¿no?, que debería de existir una asociación que se dedique a hacer actas de nacimiento de los nuevos lectores. ¿Qué día naciste y con qué libro? Y justamente fue el día del libro, me parece, que estaba con mi novia y estábamos leyendo un rato, y yo le estaba contando que tal vez mi acta de nacimiento es con la Feria de las Tinieblas de Ray Bradbury, pero más bien esa sería mi acta de alumbramiento, y mi acta de nacimiento sería La Sombra del Viento de Carlos Ruiz Zafón, y pues ahí no titubeó para comentarme cuál había sido el suyo. Y bueno, no, ya lo sabía, porque de hecho lo habíamos estado buscando en varias ferias de libro. Y yo soy un lector tardío. Yo empecé muy tarde a leer. Yo empecé en la prepa, creo, a leer. Antes no leía ni por defensa propia. Y el libro que a mí me enseñó lo que era la lectura es un libro que se llama La Enciclopedia de las Cosas que Nunca Sucedieron. Libro que nunca lo habíamos encontrado las veces que fuimos a la feria del libro, o lo encontrábamos en internet, pero carísimo, 6,000, 7,000, 8,000 pesos, no sé qué. Yo lo llegué a encontrar hasta en 14,000 Ajá, pesos. sí, o sea, ya no lo editan. Al grado de que había en esos entonces alguien que me vendía en escaneos de alta calidad en PDF, si mal no recuerdo, todo el libro escaneado para que yo lo imprimiera y lo armara, porque en teoría era hasta más barato porque era imposible conseguirlo, y de conseguirlo era arriba de 10,000 pesos. Entonces ya habíamos visto que había una promoción para los micrófonos, y pues era muy buena promoción, y decidimos, pues los micrófonos. Y en eso, a la semana, este señor me habló y me dijo, yo encontré el libro en 3,000. Y dije, oh no. Entonces estuvimos a punto de dudar. Y la verdad es que es un libro que le tengo mucho aprecio. Es un buen libro. Ese sería el de alumbramiento, y el acta de nacimiento sería el de ficciones de Borges. Es que es bien complicado, porque a final de cuentas yo recuerdo que, o sea, sí, la Feria de las Tinieblas tiene un lugar muy especial en mi corazón para mí, pero
ese libro, uno, no era mío, era de mi hermana. Entonces yo lo agarré, lo empecé a leer y súper feliz de la vida. Yo recuerdo que cuando lo acabé de leer fueron a las 3, 4 de la mañana, porque simple y sencillamente no le pude quitar el ojo de encima al libro hasta que lo terminé. Pero cuando ya empecé a trabajar y en ese momento tuve dinero yo para comprar un libro e ir a buscar ese libro, fue con La sombra del viento. Y ahí ya fue como esta responsabilidad de quiero leer y para leer tengo que buscar los libros. Actualmente pues ya es un desmadre muy complicado porque ya no solo es como comprarlo, porque a veces que no lo venden, sino conseguirlo. Con La Fe de las Tinieblas yo lo terminé comprando para mí apenas hace 2 años porque Minotauro no lo reeditaba. Y pues el tuyo sigue siendo toda una odisea y esperemos que si todo va bien lo podamos encontrar más o menos por agosto para poder dártelo. Pues nada más para cerrar este pequeño brevario cultural, quiero mandarle un saludo que yo sé que no nos escucha y gracias a Dios porque no estaría orgulloso de esto, pero pues es al maestro que me regaló ese libro, bueno, que nos enseñó ese libro, porque yo creo que sin él no habría 10º informe en este momento. Norberto Bolaños, muchas gracias, pero le mando un saludote. Creo que si a ustedes les gustaría comentarnos cuál es el libro que sería su acta de nacimiento, nos gustaría mucho leerlos. Que ya ahorita creo que en casi todas las plataformas nos pueden dejar comentarios, con excepción de Spotify, creo. Pero lo que es iVoox, en YouTube y en Anchor nos pueden dejar un mensaje o nos lo pueden mandar al correo, a donde ustedes quieran. Y nos gustaría mucho leerlos. ¿Cuál sería su acta de nacimiento, como lector? Para saber, nos encantaría eso. Sí, porque sería bien interesante saber qué leen los que nos escuchan. O sea, sí estaría bien, bien chido. Pues bueno, para empezar el capítulo de hoy, tendríamos que decir... Felicidades. Felicidades. Sí, esto va a salir mucho después, lo entendemos, pero esto lo grabamos un día después de el día que se festeja nuestra profesión, el día del borracho. Ah, no, el día del psicólogo. Entonces, pues felicidades a todos los colegas que nos puedan escuchar. Les mandamos un abrazote y esperamos las cervezas para festejar. Felicidades, colegas borrachos. Quiero decirles que 9 informes nos dicen que Maximiliano de Habsburgo murió en el Cerro de las Campanas fusilado, pero el 10º informe se ve en la obligación de investigar una tangente diferente, en la cual una teoría de conspiración sale a la luz, la cual dice que Maximiliano no murió en el Cerro de las Campanas. Si quieren saber más, quédense en este capítulo. ¡Échame el intro! El 10º informe es una regla que se vale del sentido común, la cual especifica que en el momento en el que 9 informes tengan una hipótesis igual, el 10º tiene la obligación de defender la postura contraria e ir en contra de la mayoría, incluso si no está de acuerdo con ella, con la única finalidad de estar preparados ante cualquier eventualidad o alguna situación improbable. La información dada en este reporte es recopilada, expresada e interpretada por los conductores conforme a su visión. Si no estás de acuerdo con este informe, puedes redactar el onceavo. Imagínense esto, camaradas. Si fuera el inicio de una película, sería algo así. Y sí, ese que ven ahí soy yo, Fernando Maximiliano José María de Habsburgo y Lorena. O si prefieren en alemán, Ferdinand Maximilian Joseph Maria von Habsburg-Lothringen. Que se escucha más chingón en alemán, güey. Creo que sí, tiene más peso. Tiene caché en alemán. Suena fuerte. Son las 7 de la mañana y ustedes dirán, ¿cómo es que estoy en esta situación frente a este pelotón de fusilamiento? Pero bueno, permítanme cortarles mi historia. Y aquí en esto entra música de Jackass. Tan, tan, tan. Para poder hablar de este personaje, me siento con la obligación de explicar algunas situaciones antes de llegar a la conspiración. Porque para entender a este personaje es todo un... Es todo un problema, porque la mitad de la población, si no es que más, lo ven como un personaje malo. De hecho, tú tenías el concepto de que Maximiliano
Es que regresas a este punto, ¿no? En el que de repente tendemos a ver la historia como ganadores, perdedores, héroes y villanos. Nos han venido enseñando a que debemos de verlo de esa manera. Cuando pues más bien una cuestión de entender la situación y entender cómo llegaron hasta ahí, ¿no? Justamente este chistecito de, se preguntarán cómo llegamos a este punto, pues justamente eso requiere mucho para entender al pobre Maxi. Porque muchos lo ven como el extranjero, el invasor, aquel que era el malo de la historia, y que la verdad yo en algún momento, pues, después de todo lo que te enseñan en la escuela y todo, tenía ese pensamiento. Sabía que no era malo Maximiliano, como lo hacen ver, ¿no? Como nos dice la historia. Bueno, los que nos enseñan la historia. Pero es que tuvo muchos aciertos, o sea, sí se rifó en ciertas cuestiones bien interesantes que inclusive no se prestan tanto a esta ambigüedad como de repente cuando se analiza Porfirio Díaz, que se lo analiza en el contexto mundial y, ay, no, es que sí fue un gran presidente por esto, esto y esto. Y hay cierta razón, pero tampoco llegamos a ese mismo punto de ensalzar en qué sentido, güey, o por qué. Ya sin volver esto una discusión con respecto a, no, es que Porfirio fue el mejor presidente que tuvimos. A ver, espérate. Si también lo analizas en el contexto, el señor tenía sus desmadritos y no caigas otra vez en este desmadre de héroes y villanos, exacto, que realmente no sirve para nada. De quienes son ganadores y perdedores, porque tampoco. Claro, porque también a final de cuentas, si aunque me salgan con que es una frase muy trillada, pues la historia la escriben los ganadores. Y aun cuando después quieras reescribirla, muchos de los datos con respecto a la otra parte que vivió la historia no se rescatan. Es muy difícil rescatarlos. Sí, no, y Maximiliano creo que es de estas figuras que son ambiguas en cuanto a cómo lo ven las personas, ¿no? Los mismos mexicanos, cómo lo ven. Yo me di a la tarea de ver un poquito el documental de Patria, de Benito Taibo. No, Paco. No, es de Paco, cierto, de Paco Ignacio Taibo II. Y sí, o sea, es que aparte ese cabrón cuenta la historia bien divertido. Entonces, supongo que primero nos vas a dar un poquito de contexto con respecto a cómo estuvo el pedo con Maximiliano, cómo llegó aquí, qué fue todo lo que pasó para que llegara hasta ese punto y empezarás después con nuestro 10º informe. De hecho, señora, señor, si tienen a su chaval ahí sentado sin hacer nada, tiéntenlo un ratito porque vamos a contar un poquito de historia que tal vez le pueda funcionar al chavo. Yo tengo otra manera de ver a Maximiliano a partir de todo lo que investigué y no lo veo como lo veía antes de. Entonces, espero que esto les pase a ustedes y nos puedan platicar qué idea tenían ahorita de Maximiliano y al final con qué idea se van, ¿no? Y si el chavito se acerca y no tiene ni idea de quién carajos es Maximiliano y quién carajos es Don Benito, yo creo que es el mejor momento como para que lo entienda. No se espanten, créanos que aunque en su casa no se dicen groserías ni nada, tu niño en la escuela es el más lepero del salón, así que ni se espanten de ahorita cuanta leperada escuchemos, créanme que se les va a pegar más. El tío Cardef lo tiene comprobado. Exacto. Entonces, nada más vamos a empezar. A partir de 1857. El 5 de febrero se promulga la nueva Constitución de México, la cual provocaba un pedote, así un problemón en México. ¿Por qué? Porque esta Constitución lo que hacía era quitarle un buen de privilegios a la iglesia. Le quitaba muchísimo poder a la iglesia en México, ya que en esa época la iglesia era todo, o sea, no a nivel gobierno. Por ejemplo, si tú no tenías un acta de nacimiento no era un acta, era como un, ¿cómo se le llama a los que te dan en la iglesia? Sí, supongo que a lo que te quieres referir es de que, por ejemplo, actualmente, si tú no tienes un acta de nacimiento expedida por el registro civil, no existes. Y en ese entonces, si no tenías por ejemplo, tu acta de bautismo emitida por la iglesia más cercana a tu domicilio, no existías. Ajá, la iglesia decidía quién se enterraba y quién no se enterraba. La iglesia se hizo de muchas propiedades porque si tú te querías salvar de un pecado mortal y era muy fuerte y tenías mucho dinero, lo que hacía la iglesia es decirte, pues mira, con 2 Aves Marías y 3 Padres Nuestros no va a quedar esto, carnal. O en los santos óleos, ¿no? Ajá. O sea, que ya te veían acá con un pie del otro lado o entregando la factura del equipo. Veo que tienes 3 departamentos y 3 terrenos. Se los dejas a la iglesia y mira, directo al cielo vas a entrar. Acá San Pedro no te va a revisar el pasaporte ni nada, directito. No va a haber escalas. No es como en la visa, no te va a revisar el Facebook antes de dártela, pasas directo. Exacto, entonces a la iglesia al ver este peligro que corría por esta nueva constitución,
agarró y dijo, ¿saben qué, chavos? Fue gol y si no les gusta me llevo mi balón. Y todavía se dignaban y fue golazo. En este caso el balón era la excomunión. Entonces les decía a todos los fieles que si juraban esta constitución... ¿La excomunión divina? La excomunión divina. Es el segundo poder, güey. Sí, de hecho sí, güey. En este momento sí era el segundo poder. O sea, si tú juras... Era como el patriarca de las 12 casas, güey. Sí, güey, exacto. El patriarca de la iglesia te hacía la excomunión divina y pelas. Adiós. Entonces, pues imagínense de lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando de que México en esa época debió de haber sido un 90% religioso. Ay, güey, nos van a linchar por eso, pero no pude evitar imaginarme. Es Francisco, ¿no? El papa de ahorita. Sí, Francisco. No pude dejar de imaginármelo acá con sus sombreras con picos y su casco de murciélago. No, estaría bien verga. Que Francisco es como muy abierto ya, ¿no? En algunas cosas. No sé, yo vi la película esta de los dos papás. Ajá. Que es cuando es la transición entre... Francisco y Ratzinger. Ratzinger. Ajá. Y Ratzinger Z. Y Benedicto, ¿no? Sí, pues es que me acuerdo de Ratzinger porque eso era Ratzinger Z. Y sus rayos fotónicos. Y está chido, o sea, en teoría pues sí se supone que Francisco estaba un poco más apegado al pueblo, pero esos desmadres... Sí, son transiciones muy complejas. Son cosas muy difíciles de entender en algunas cuestiones. Y de hablar. Ajá. Digo, aquí no estamos criticando si tienes fe por algo, no. Aquí lo que estamos criticando es la iglesia como institución, nada más. Nosotros no nos importa tu fe, o sea, nos importa, la respetamos en quien decidas creer, pero nosotros como institución a la iglesia sabemos que tiene muchos errores y lo ha venido demostrando a través de los años. Y eso no implica que en este momento no traten de mejorar con respecto a la fe y a las cuestiones que tengan que. Y eso es algo bien importante que también tiene que ver con la historia. Hay que recordarla. O sea, lo importante es recordar todo esto para poder entender. Y es importante recordarlo para que si fue algo que afectó terriblemente a un país, a una parte de la población, no vuelva a pasar. Exacto. Y aparte para generar un camino hacia la mejora del mismo proceso. Entonces, la iglesia en el momento en el cual se genera la nueva Constitución de México, obviamente era imposible que no pasara el hecho de que estuviera enferma de poder, por todo lo que había obtenido a partir de ser prácticamente la ley vigente en México. Y lo que iba a perder con esa Constitución. Claro. Entonces, la iglesia dice, si tú juras la Constitución, te excomulgo. Pero lo que no tenía en cuenta es que el gobierno iba a decir, solo los militares y miembros del gobierno es a producto de gallina. O sea, a huevo tienen que firmar tienen que jurar esa constitución. Si no, fuera de sus puestos en el gobierno. Y tiene mucha lógica. Ah, sí, pues no, es que era esa parte lo que querían hacer, dividir el gobierno de la iglesia. Eso era lo que le pesaba tanto a la iglesia por todo el poder que iba a perder, porque la iglesia era casi dominante dentro de México. Claro, y es que yo siempre he dicho, ¿no? Porque no se hacen estudios de adicción al poder, porque no ser adicto al poder no es malo, porque es el objetivo de vida de todos, ¿no? Vamos a tener poder. Pero no manches, las adicciones al poder también mendigas. El poder te corrompe. Es la cualidad del mismo. O sea, yo creo que en el momento en el cual se rebasa cierto límite de poder, ya no se puede manejar. O sea, es imposible manejarlo. Es como, no, es que yo puedo controlar mis consumos de azúcar. Güey, eres diabético, no mames. O sea, no se puede. Que es como una parte de la anarquía, ¿no? La anarquía dice que no necesitamos un gobierno que nos dirija. El pueblo puede hacerse valer por sí mismo porque puede llegar a organizarse. Eso es a lo que pelea la anarquía, que no necesita existir un gobierno. Alguna vez yo con una asesora jurídica, cuando estaba platicando, si por ahí andas Rox, un saludo, ella me comentaba que el gobierno como tal es un mecanismo que limita la libertad de la población a cambio de garantizar ciertos derechos a partir del control que se le da. Entonces se me hizo súper interesante ese planteamiento porque si no existiera un gobierno tendría que ser implícito el hecho de que la población se autorregulara y pues ellos mismos revisaran qué es lo que se tiene que hacer para salir adelante como individuos y como población. Sin embargo, ya hemos estado tan habituados al hecho de que haya alguien que nos resuelva el problema que no tenemos ningún problema
en cederles bastante de nuestra libertad. Y eso mismo ha generado que la gente que sube al poder se enferme del mismo y haga cuanta estupidez crea necesaria para mantenerse en el poder. Lo interesante es de que la gente tampoco puede apreciar eso, que realmente ese poder es algo que el pueblo da y que Luego ya no sabe cómo que retirárselo al gobierno. ni siquiera se sabe consciente que es de ellos. Uh-huh. O sea, la gente en serio cree que ese poder es de ellos y se lo tienen que pasar entre ellos. Por eso es importante no olvidar la historia. Que no sé si se acuerdan de una escena que pasó en México. No recuerdo si era... Bueno, recuerdo que era gente adinerada, era gente rica. No recuerdo si era del PAN, o sea, no quiero mentir, pero pues, lo más seguro es que haya sido. Que salieron a la calle a hacer una manifestación en contra de López Obrador. Porque no sé qué había pasado y que era Polanco y así como zonas muy lujosas. Y no recuerdo exactamente qué era lo que estaban pidiendo. Y en eso pasa en un camión, pasa un compa que yo creo que era albañil, la verdad. Porque se asoma, saca el brazo y les enseña el conejo y le dice: esto es lo que en verdad mueve México, cabrones, no sus mamadas de andar saliendo a la calle. ¡Los obreros movemos a México! ¡Pinche ridículo! ¡80 años! Y la neta es que tiene razón, o sea, los obreros, la gente que trabaja día a día, son los que mantienen el país andando, pero el gobierno es esta parte del poder que es lo que se supone que ayuda a que el país salga adelante. Entonces sí es como una ambigüedad, ¿no? ¿Es el pueblo o es el gobierno el que tiene el poder? Y es una pregunta que se ha venido haciendo durante años entre filósofos, políticos, y es muy difícil contestarla, ¿no? Inclusive ya dentro de la cultura popular, ¿no? Yo me acuerdo, no recuerdo si sale en la serie, pero por lo menos en el libro, en Game of Thrones hay una... Si no mal recuerdo, es Varys, el que es como que se encarga de todos los chismes, de toda la información del reino, que les cuenta una historia, la ¿no? araña. Que les cuenta que está un soldado y está el clérigo, el rey y otra persona, no recuerdo quién era. Pero es un sacerdote, un rey y un soldado. Pero hay un tercero, o sea, un rico. Exacto, es un adinerado, el clérigo y el rey. Y cada uno le pide al soldado que mate al otro por el hecho de que, uno, yo soy quien está conectado con Dios. Esta indicación no te la doy yo, te la da Dios a través de mí. El segundo le dice, mata a los demás y yo te voy a dar todo el oro que quieras. Y el tercero le dice, mátalos a ellos dos porque yo soy tu rey. Al final de cuentas, ¿quién tiene el poder? ¿El rey, el clérigo o el millonario? Pues realmente el soldado, porque él es quien tiene la espada y él es quien va a decidir a quién mata. Pero el soldado jamás se da cuenta que el que tiene el poder es él. Inclusive hasta la misma cultura pop trata de jalar este tipo de reflexiones, ¿no? Porque sí yo creo que ya hemos llegado a un punto muy cabrón en el cual ya le hemos cedido demasiado poder al gobierno para que haga lo que quiera. Espero que no nos vayan a bloquear por esto, pero si nos bloquean que sea por decir cosas reales. Cállate, güey, que a ver si no luego no me quieren dar mi visa. Estamos contigo, Badía. Que es más fácil que no me la den a mí porque hay cosas que no se deben de investigar y se investigan. Pero bueno, las investigaciones son más light que las tuyas. Sí, totalmente. A ver, este güey que ha investigado, a ver, maquinitas, cómics mexicanos. Ya me no hay spoileé el próximo episodio de la tercera temporada. No hay pedo, dale su visa. Entonces vamos a regresar a la historia, ¿no? Porque ya nos fuimos bastante. Entonces el presidente en este momento era Ignacio Comonfort, que si fuera en esta época yo creo que sería afiliado total del PAN o habría sido candidato del PAN y hubiera sido presidente por eso, porque era demasiado persinado y ahorita van a ver lo que pasó, ¿no? Y en ese momento el presidente de la Suprema Corte de Justicia era Benito Juárez. Este dato es importante, más adelante. Comonfort no estaba de acuerdo con la Constitución porque pues su mami era católica. De hueso colorado. Sí, era de esas señoras que todos los días ahí está en la iglesia hasta adelante y todo. Como la del padre Amaro, la que está hasta adelante cantando Bendita. Sí. Yo creo que sí, de hecho, yo creo que sí. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Y entonces los clérigos pues sabían la relación, ¿no? Y se acercaban y le decían, oye, es que si tu hijo jura esa constitución, se va a ir al infierno, o sea, eso es algo que ya no tiene retorno y no tienes tantas propiedades como para que se salve. Y entonces la mamá, asustada tanto por su hijo como por todo lo que iba a suceder con la iglesia,
va y le dice, oye hijo, no puedes jurar esa maldita constitución, no puedes. Me imagino que, ¿sabes cómo, güey? Así como para el clérigo estaba jurando en el Necronomicon. Sí. Ese libro maldito del árabe loco. No puedes jurar sobre él. No puedes. Y entonces Comonfort, pues obviamente por consejo de su mami, dijo, sí mamá, lo voy a hacer, pero no porque tú me lo digas, sino porque yo soy un ser adulto ya. Y porque es mi misión divina. Era su misión divina. Era amigo de Gary. Oye, güey, cuando digo su misión divina, ¿me puedes poner un cachito de alguna música de los caballeros? Sí, entonces le dice a su mamá, no jures porque te excomulgan. Y ya de eso, mira, ya no podemos hacer nada por ti. Entonces, Comonfort empezó a pensar de qué manera podía no jurar la Constitución. Y se entera que había un compa llamado Félix María de Zuluaga, que había lanzado un proyecto, el Plan de Tacubaya, que básicamente era desconocer la Constitución del Mar, esta Constitución que tanto lastimaba al pueblo mexicano. Constitución, güey. ¿Cómo? La Necronomicon. La Necronomicon, güey. Wow, está bien trabalenguas. Necronomiconstitución. A esto solo le dolía a dos tipos de personas, a la gente rica y a la iglesia, porque la verdad es que la Constitución apoyaba un chingo a la clase baja, porque le quitó todo el poder que tenía la iglesia, era gracias a la gente rica, seamos sinceros, por eso. Y sigue siendo, ¿eh? Sí, pero digamos que ya no tiene el peso que tenía antes. Claro, aparte era el inicio. Exacto. Entonces, nunca había pasado. Era muy diferente. Entonces, Comonfort lo que hizo fue juntarse en un grupo de amiguitos y logró hacerse del apoyo de las tropas que estaban en la Ciudadela. Que la Ciudadela es este fortín en medio de la ciudad, que hoy lo podemos conocer como la Biblioteca de Vasconcelos de Valderas. Yo no sabía que se llamaba Vasconcelos hasta un día que fui a una plática hasta un día que fui a una plática de Paco. Creí que era la que estaba al lado de Buenavista y no, resultó que era la de Valderas. Pero la de Buenavista también es Vasconcelos. Sí, las dos se llaman Vasconcelos. Órale. Bien raro. No me la sabía. Sí. Ahí tienen para mamalonear cuando quieran, ¿no? Sí. Que la Ciudadela ha tenido una importante participación dentro de varias etapas de la historia. La escena trágica. La escena trágica también llegó a darse ahí en la Ciudadela, y de la Ciudadela tiraron el reloj de los chinos, ¿no? El de Bucareli. Desde la Ciudadela dispararon un cañonazo. No. O sea, la Ciudadela... No, la Ciudadela hizo un desmadre y destruyó media ciudad en la época de la... ¿De la Revolución? Cuando terminó la Revolución, cuando fue... ¿De la escena trágica? La escena trágica, ajá. Es que ahí se fueron a esconder todos los huertistas, ¿sí son? Sí. Y la neta, el plan para sacarlos estaba hecho con las nalgas. O sea, nada más fueron a que los acribillaran. Ay, chéquense, temporada. Aparte era muy sopilotes. difícil. La Ciudadela es un fortín totalmente casi impenetrable. Es que también ahí, güey, no sé, o sea, a ver, tataranietos, si ustedes tienen un fortín que no pueden destruir, ¿qué hacen? Se regresan al capítulo 1 de canibalismo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué procede? Un sitio. Pues, que de algo les sirve pues sí, hicieron un sitio, güey, pero la bronca es que Huerta tenía comprado un chingo de las tropas y logró convencer para que metieran para que sean un cagadero, metieran güey. Suministros. Pero bueno, esa es otra historia que tal vez en algún momento se las contemos porque también está muy chida. Entonces consigue el apoyo de varias tropas de la Ciudadela y se hace del control de la capital el 17 de diciembre de 1857. Y lo logró sin hacer ningún tiro, güey. Entró y logró lo que quería. Y con esto, Nachito es el único presidente que se ha dado un autogolpe de estado, güey. No mames. Es un autogolpe de estado lo que se dio, o sea, no juró la Constitución. Al momento que deja de jurar la Constitución, deja de ser presidente. Pero él toma la Ciudadela y es como si hubiera dado un golpe de estado. Como el abogado que se objetó su pregunta. Sí, güey, igualito, pero acá es un autogolpe de estado. No, pues otro desmadre, ya es un presidente haciéndose un autogolpe de estado. Es palabra mayor, güey. Entonces, todo parecía que Nachito había tomado las mejores decisiones, ¿no? Le hizo caso a su mamá, le hizo caso a Félix María de Zuluaga, pero... Así es, hijos, así es. Si su papá les dijo que se vinieran a escuchar un poquito de historia, llega el momento en la vida en que lo mejor es no hacerle caso a su mamá.
Es cierto, a veces es correcto. Y más adelante vamos a aprender a quién más tampoco hay que hacerle caso, pero no vamos a spoilear eso. Entonces, Nachito dice, pues todo lo he hecho bien hasta este momento, vamos bien, mis decisiones han sido las correctas. Y tómala, que Félix... Todo orgulloso el meco, güey. Sí, güey. Y yo creo que con su mamá, tienes a un hombre aquí a tu lado, jefa. Y la jefa está bien orgullosa. Y dice, "Ay, Qué bueno que no firmaste esa constitución maldita, la necronomiconstitución". ¿Y qué crees, güey? Un mes después se le echa para atrás Félix María Zuloaga y dice, yo no hice ningún proyectito, yo no hice nada, yo no dije nada de la Constitución. Ahí te quedas solo, carnal, en tu problema. Es tu mamá, no la mía, güey. Yo no tengo con quién quedar bien. Entonces, abandona el plan de Tacubaya, totalmente dice, yo no sé. Después le cayó algo que no se esperaba. ¿La voladora? La voladora, no, la astucia de un pequeño oaxaqueño, cabrón. Literal, un pequeño oaxaqueño. Que es no era tan pequeño como dicen, porque dicen que medía menos de 1.50. No, Benito Juárez medía como 1.55, 1.60. O sea, no era tan pequeño. Güey, yo mido 1.85 y tú mides 1.84, güey. Sí, pero, o sea, era más pequeñito para nosotros. Sí, pero era más lo querían hacer más como para burlarse de que era enano, o sea, no era pequeño. Ahí está Tyrion Lannister, güey. Ajá, o sea, Pinche pero verdura. a ese grado querían hacer la burla. Bueno, eran otros tiempos, ahí esas pendejadas servían. Por eso es que hasta el día de hoy muchos creen que lo que era Benito Juárez y Madero eran muy enanos, muy pequeños. Perdón si estoy utilizando una palabra mal. Pero también es bien interesante, no sé, güey, o sea, últimamente después de estar como checando estos temas, se vuelven cada vez más interesantes los personajes, güey. Neto. Sí. Madero está bien cabrón, o sea, más allá de la figura histórica, el desmadre del espiritismo, el cómo fumaba, esta pinche personalidad que no estaba hecha para el poder, güey, o sea, tan demasiado confiado de la gente. No, se vuelve muy interesante. Que ahí el chingón era su hermano Gustavo, que se daba cuenta de todo lo que pasaba y por más que le decía... El pinche Gustavo fue el que le dijo, güey, te van a tronar, cabrón, te van a tronar. ¿Y cómo se muere Gustavo, güey? Está así de pinche película épica, bien cabrona. Espero que para la siguiente temporada podamos hacer el de la escena trágica, porque es una historia bastante cruda, pero es muy buena historia. Y estaría bien chido reconstruirlo. A final de cuentas, algo que espero tener la oportunidad, por ejemplo, de hacer con mi hijo es cuando empiece a revisar estas clases de historia, pues ver de dónde saca el varo para poder llevarlo a estos lugares donde fueron, ¿no? A mí me gusta mucho en temporada de Sopilotes, en el documental, cuando Taibo dice, ¿no? Pues la historia está aquí, si no la ves es porque es un pendejo. Uh-huh. Y sí, ¿no? El acercarte, el ver dónde fueron las cosas. Pues aquí fue donde se hizo el desmadre. Entonces estaría muy chido que si tomamos el tema, no es un lugar que nos quede tan lejos, sí poder ir a darnos una vuelta a la Ciudadela, al Monumento a la Revolución, inclusive Palacio Nacional, ¿no? Que nos queda realmente relativamente cerca. Y también como dice Paco, ¿no? O sea, si bajamos a esos héroes de ese pedestal en que los han puesto los gobiernos, las personas, te vas a encontrar con un personaje todavía más difícil de entender en algunas cosas, pero que te va a dar una emoción de decir, oye, es que está más chido este Madero, está más chido este Juárez, está más chido este Maximiliano, ¿no? Está más chido. Se ve diferente a como yo lo pensaba. Sí. Los personajes cambian muchísimo cuando no los ves desde un pedestal. Pero hay que seguirnos, si no esto se va a alargar mucho. Síguenos contando del chaparrín. Entonces, si en algún momento llegaba a faltar el presidente, el siguiente al BAT era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y quién era el presidente? Juárez. Don Benito. Que Juárez tenía un colmillo que... ¡Puta madre! Aparte, por lo que cuentan de Juárez, tenía un carácter bien cabrón. Sí, aparte. Así de, a ver, no. Aquí el pendejo eres tú. Me lo imagino muy así, güey. Sí, era... es que hay muchas versiones. Por ejemplo, hay una versión donde dicen que Juárez le encantaba bailar. Y cuando están en el paso de Juárez, las mujeres ricas de ahí de Juárez le hacen un baile. Pero él manda a Pino Suárez para decirles que no puede asistir al baile, que le da mucha pena. Y le dicen las mujeres que por qué, ¿no? O sea, que por qué no quiere participar. Y Pino Suárez dice, es que... Pues miren, esto se los voy a decir así entre nosotros, pero el presidente no ha cobrado en tantos meses y no tiene dinero. Entonces sus botas tienen un hoyo grandísimo y no puede bailar.
Y pues las mujeres se empezaron a juntar y le compraron sus botas. Y dicen que Juárez se la pasó bailando toda la noche. O sea, te dan como esta perspectiva. Dices, también tenía un carácter muy de la chingada. Pero era una persona humana que le encantaba bailar, le encantaba cotorrear y todo. Entonces es esta parte de la dualidad de los personajes que puedes encontrar cuando los bajas de ese pedestal. El Juárez que ves en las plazas de acero, de metal, que está así parado y dices, el Juárez marciano, güey. Sí, exacto. Está bien chido. El de la estatua esa que Sí, hicieron. sí, sí. Entonces sí dices, la neta. Juárez es un personaje y creo que todos los personajes tienen esta dualidad que no nos han enseñado todavía. Entonces, esta situación llevó a que México se dividiera en dos facciones, conservadores y liberales. Los liberales, dirigidos por Juárez, que pues obviamente según la Constitución era el que quedaba al mando, y estaban en Veracruz. Y por el otro lado, Comonfort, que se había dado un autogolpe de estado, ¿no? Entonces ya que él era el verdadero presidente. Y ellos estaban en la Ciudad de México. Y está bien interesante, ¿no? O sea, bueno, cuando los niños se me hace más fácil recordarlo, ¿no? Oye, ¿y te acuerdas el desmadre que hubo entre Juárez y Comonfort? Porque Comonfort le hizo caso a su mamá. Porque era hijo de mami. Que porque si no se iba al infierno y que por eso perdió la presidencia. Hazme el pendejo favor. Ay, Entonces, esto, mi queridos Illuminatis, fue lo que comenzó la llamada Guerra de Reforma o la Guerra de los 3 años. Y, spoiler alert, después de 3 años, como dice el nombre de la guerra, triunfan los liberales. Y adivinen en dónde triunfan. ¿Dónde? En donde dicen que no existe, el estado que no existe. Tlaxcala. Que de hecho debería de ser llamada la heroica ciudad de Tlaxcala, por esta situación. Va. Como pueden imaginarse, después de una guerra de 3 años, entre dos facciones del mismo país y donde los dos gobiernos están tomando dinero del país, el gobierno quedó en bancarrota. Por lo que Juárez dice, vamos a cancelar ahorita la deuda externa, no la vamos a pagar. Y en eso aparece un suizo, un usurero, güey, de apellido Jecker, el cual demandaba al gobierno mexicano un pago pendiente que se tenía con él. Deuda que habían adquirido los conservadores, güey, ni siquiera los liberales. Como era de esperarse por las circunstancias, pues no se le hace caso, güey. Pues no había dinero, ¿de dónde se le pagaba, no? Por lo cual este cabrón, pues al ver que no le va a pagar México, pues empieza a ir a varias partes del mundo. Hasta que llega a Francia. Y le dice a Francia, oye, México tiene una deuda conmigo, échame la mano. Francia le dice, Simón, siempre he querido unos terrenitos por allá. Obviamente con la promesa de que se llevarían el 30% de lo recuperado, güey. Así que digamos que Francia compra una deuda, va y Francia era, ahora sí que suena raro, pero era mexicano, cabrón, porque se fue a conseguir 2 compas para ir a hacerla de a pedo. No mames. Entonces consigue al Reino Unido y a España, que es a los países que se les había suspendido la deuda externa. El pago de ella, ¿no? Ajá. Y como cobradores de Coppel y Electra, güey, teníamos en la puerta de la casa en Veracruz a 3 países para cobrar las letras pendientes. Yo pensé que habían llegado a una motovento, güey. Pues, llegaron en un barco vento, güey, yo creo. Con celular en mano. Ajá, y diciéndote, no, te vamos a embargar, ¿eh? No queremos que esto se ponga peor, jefe. A usted lo sacó porque usted lo podía pagar, ¿a poco no? Ajá. Y ahora no se vale que no lo pague. Entonces, les digo, Juárez tenía un colmillo que no saben y logra convencer a España y al Reino Unido de que pues lo aguanten, ¿no? O sea, que sí les va a pagar, pero que lo aguanten. Y Francia dice, nanay, papá, nanay. Y invade México, güey. Llega el 5 de mayo de 1862. 5 de mayo. Y un 5 de mayo, según los gringos, nuestra independencia. Donde es la conocidísima victoria de México sobre el mejor ejército del mundo. Cabe destacar que Francia era el mejor ejército del mundo y en palabras de Paco, de Taibó, el ejército más pedo del mundo, porque traían un chingo de vino también para la guerra. Era necesario, güey. Sí, pues es que obviamente después de estar viendo tanta muerte... La versión francesa de los Berserks. Que, híjole, la batalla del 5 de mayo muchos la demeritan, pero creo que fue una batalla
que demostró muchas cosas de parte de los mexicanos. Aparte es interesante, ¿no? De los esfuerzos que se hicieron, güey, venían los cañoneros de Veracruz, venían desde Veracruz cargando los cañones, cabrón, hasta Puebla. Y es muy interesante el hecho de que sea tan poco reconocida aquí y que sea... Hace poco vi un meme, ¿no? Donde decía, ha de ser bien pinche loco ser gringo y venir a México el 5 de mayo y ver que nos vale verga, ¿no? Ajá, y que la neta, en esa batalla tuvimos a uno de los mejores generales, que era Zaragoza. Teníamos a 3 poetas que eran, eran de la caballería, güey. Se me fue ahorita el nombre, una disculpa, si puedo se los pongo en el video. Había un general, güey, que era costurero. Entonces cuando terminaban las batallas, se sentaba y remendaba todos los trajes de sus soldados, güey. Siendo el general, güey, de ese batallón de caballería, güey. A ver, pásenme sus chambritas, ahorita se las dejo como sí, nuevas. O sea, pero lo impactante era eso, de que él iba buscando a todos en las fogatas, así, en los campamentos, y él les cosía las cosas sin que nadie se lo pidiera, siendo el general, güey. Dices, no mames. Los 3 poetas los 3 generales de caballería eran poetas, cabrón. Imagínate un poeta a caballo, güey. No mames. Pueden decir que México es surreal, güey, pero también México es hermoso en cuanto a ese tipo de cosas, güey. Es surreal y tiene realismo mágico. Sí. Entonces, un año después, por desgracia, nos cae la voladora, porque al darse cuenta que no podían con los mexicanos que estaban, mandaron pedir más tropas. Y adivina qué, güey. ¿Qué? Juan Nepomuceno y el mal llamado Tigre de Tacubaya les aportan creo que 7,000, 8,000 hombres más a los franceses. O sea, traidores totalmente. ¿Y qué crees, güey? Juan Nepomuceno era niño héroe, güey. El Tigre de Tacubaya, ese güey también después tiene que ver un desmadre en la escena trágica, ¿no? No, el Tigre de Tacubaya ya no regresa a México. De hecho, lo tendríamos que nombrar mucho aquí, pero les digo de una vez, no voy a nombrar a ese cabrón porque me cae gordo, güey. O sea, la neta es por eso, porque me cae gordo, güey. Va. Y los doctores deberían de odiarlo, güey, porque fue cuando fue la matanza de Tacubaya, donde se ganó ya, lo estoy confundiendo. Donde se ganó el título del Tigre, según. Hizo un asesinato de médicos, güey, de estudiantes de medicina que salieron a atender a los 2 bandos, güey. Ni siquiera fue como que hubiera salido nada más a atender a un bando. Salieron a atender sin importarles quiénes eran los que estaban heridos. Y este cabrón los agarró y los mató a todos. Pero pregúntame, cuando después de unos años se atrevió a regresar a México, ¿quién lo estaba esperando en la estación de autobús, de trenes, güey? ¿Quién, güey? Chingo de médicos esperándolo para lincharlo casi. No mames, ¿neto? Sí, güey, sí. No lograron agarrarlo, pero sabía por qué no regresaba a México ese cabrón. No mames, hubiera estado bien vergas que lo agarraran. Sí. Entonces estos cabrones lo apoyaron a Francia. Francia logra derrotar a México, pero no se esperaban con la chinaca, güey. ¿Sí sabes lo que es la chinaca? No, güey. La guerrilla. Así se le conocía a la guerrilla en México. Ok. Pues la guerrilla hizo pedazos a Francia, güey. Al grado de que Francia solo era dueño del lugar donde estaba parado. O sea, si conquistaba si conquistaba Veracruz y se iba de Veracruz, perdía Veracruz en ese momento, güey. Ok. O sea, no podía estar... O sea, no lo mantenía. No, güey. De hecho, las pocas ciudades que mantuvieron así hasta el final fue Puebla, Querétaro y la Ciudad de México. Ok. Entonces ya después de esto, de que gana México, de que gana Francia y todo. Ok, aquí yo sé que para ti es muy, muy, muy fácil como de repente dar continuidad, pero para no perder el hilo, después de la batalla del 5 de mayo, ¿pasa cuánto tiempo para que...? Un año después. Un año después. Y ese año después cuando le da soldados el Tigre de Tacubaya al ejército francés. Y Juan Nepomuceno. Ajá. Que ese Juan Nepomuceno también era hijo de Morelos. Ok. Y en el conflicto los franceses lo que ganan o se quedan o lo pierden. Ajá, exacto. Y solo llegan a tener bien afianzados Puebla, Querétaro y la Ciudad de México. De acuerdo. En ese momento sí tenían más lugares, pero les costaba mucho trabajo tenerlos. Los bien afianzados eran esos 3. Esos los eran demás, los buenos. Los tenían, los perdían, los tenían, los perdían. Ajá, exacto. Sigamos. Entonces, un grupo de conservadores decide ir a Francia, güey. Encabezados por Juan Nepomuceno, que era este cuate que les digo que era niño héroe, que fue hijo de Morelos y todo, ¿no? Y se entrevista con Napoleón III. Y le dicen, ¿no tendrá un príncipe por ahí que le sobre? Digo, para legitimizar todo este cagadero que se está haciendo en México. Oye, güey, ¿y este Juan Nepomuceno, ahorita que dices que era niño héroe, hay algo como más relevante aparte de que fuera niño héroe? ¿O
¿En qué sentido era niño héroe? ¿Por qué no se le nombra? Bueno, lo que pasa es ¿Qué que pedo? todos tenemos la idea de que los niños héroes son los 6 que nos han dicho siempre y que fueron los que murieron. Y no, había muchísimos niños en el castillo de Chapultepec. Digamos que los niños héroes que pusieron es más como porque fueron los que murieron. Aunque hubo uno que no recuerdo ahorita cuál fue, que no murió en el castillo, sino murió en una de las garitas cercanas a la Ciudad de México. Eso toda una historia. La verdad es que tendríamos que hablar de los niños héroes como tal para que entiendan esa evento. Esa teoría también, porque los niños héroes no es que no hayan existido, sino simplemente la historia no es como nos han contado. Ok, ahí déjanos en los comentarios. Entonces, digamos que nada más Juan Nepomuceno era niño héroe y peleó dentro del castillo de Chapultepec. Si quieren el tema completo, nos lo dejan en los comentarios. Pongan a trabajar al gorrito. ¿En qué me quedé? En que van a Francia y les dicen, ¿qué pasó? ¿No tendrán por ahí un principito que nos presten? Y Napoleón les dice, ¿qué creen? Que si ando teniendo uno sin derecho a nada, convénzalo y es suyo. Y ya fueron y hablaron con él y les dijo, ¿me dibujas un corderito? Sí, así que el 3 de octubre de 1863, la delegación de conservadores le ofrece la corona de México a nuestro personaje. El principito. ¿Lo quieren en español o lo quieren en alemán? No, en alemán suena más verga. Ferdinand Maximilian Joseph Maria von Habsburg-Latinger. Para los compis, Maxi. Al cual lo convencieron con algunas mentirillas. O sea, tampoco fue como que Maximiliano dijo, sí, yo me voy para allá. No, dijo, yo la única manera en que voy a ir a México es si los mexicanos me quieren allá. De hecho, yo me puse a hacer un poquito de mi tarea y lo de Veracruz estuvo bien chido, pero te dejo que llegues ahí. Por ejemplo, una de las mentiras que le dijeron a Maximiliano fue, traemos firmas de varios mexicanos, de todos los mexicanos que te quieren allá, Maxi. Ya desde entonces juntando firmas de muertos. Sí, ya. Y es cuando, neto, ahí te das cuenta que pinche historia se repite, pero sí. A huevo por algo no le enseñan. No le enseñan y porque no les conviene en algunos casos, como este, güey. Entonces decía que los mexicanos que habían firmado no pedían, güey. No lo pedían. Exigían que Maximiliano fuera nuestro emperador, güey. Y así sin investigar ni nada, también cagada de Maximiliano, decidido y junto a su esposa Carlota de Bélgica, decidieron ir por el sueño americano. No el mismo sueño que conocemos los latinos, güey. Del mismo sueño americano, güey. Era un poquito diferente, güey. No, yo no veo a Maximiliano, yo no me imagino a Maximiliano brincándose una barda o pasándose por un pollero, güey, ni nada. Sí, yo tampoco me lo imagino cruzando la frontera. No, él entró con pompas y guirnaldas. Francisco José, su hermano, la cabeza de la familia, le recordó que él era archiduque de Austria, por lo cual antes de irse tenía que renunciar a este título nobiliario, que la neta le temblaban las patitas a su hermano, güey, a Francisco José. Sí, o sea, ha de haber dicho. Porque el siguiente al mando era Maxi. Y la neta es que las crónicas dicen que Maximiliano era un tipo que caía bien en primera impresión. Sí, güey. diríamos nosotros de sangre livianita. Ajá, o sea que era noblezón, que Maxi era muy noble, güey, y que la gente lo quería mucho por eso. Aparte que es de esos compas que yo creo que se dan a querer, güey. Entonces Francisco José decía, si me apendejo, Maximiliano me tumba del puesto. Más bien, si no me aprovecho y convenzo a este güey que cruce el charco, yo me quedo sin nada. Y viendo que esta era una de las mejores oportunidades para deshacerse de él, le dijo, fírmame este papelito antes de irte, donde dejas de ser archiduque y estamos bien. No mames, a la usanza de pelearse por los terrenos con la abuela en Navidad. Sí, y lo peor de todo es que ni siquiera eran los terrenos, era un título que tal vez nunca llegaría. O sea, tal vez Maximiliano, si asumía el poder, iba a ser hasta mucho después de que Francisco José muriera. O sea, no se sabe, no era como algo seguro de que Maxi lo fuera a tumbar. Pero Francisco José no quería correr riesgos. Sí, claro. Entonces, Maximiliano tuvo que cambiar su nombre a Maximiliano I, o como la gente lo conocía, Maximiliano de Habsburgo. A su etapa en México se le conoció como el Segundo Imperio Mexicano, paralelo al gobierno de Juárez, porque pues Juárez era el presidente en el momento, aunque los conservadores decían que no es cierto. También los conservadores ya habían perdido la guerra, güey. Entonces ya no tenían nada que pelear. Entonces eran patadas de ahogado lo que estaban dando los conservadores. Así es, pero a final de cuentas... Como había una intervención francesa, también eso pues ayudó a que las circunstancias... se volvió parte de la historia de México. Exacto. Entonces los conservadores, ya bien felices, dijeron, pásele usted a su país, gobiérnele por favor. En el 64 llegan a México la pareja imperial, la cual nunca se dio cuenta del engaño.
de que les habían enseñado los conservadores. Ni aun cuando llegando a Veracruz y nadie salió a recibirlos porque Veracruz era una ciudad liberal. Obviamente Juárez había estado en Veracruz, entonces la gente quería a Juárez, güey. Y a Maximiliano y a Carlota pues ni siquiera los pelaron. Sí, yo creo que esa era esta, pues a ti no te conocen ni en tu casa, ¿no? Ajá, pero ¿qué era lo que ibas a decir? Hace rato dijiste que habías hecho la tarea y que habías investigado. Sí, que cuando llegan a Veracruz, Maximiliano y Carlota se quedan con la idea de que los van a recibir con pompa y platillo. Y que así como que hasta esperaban fuegos artificiales y todo. Y que así llegaron y todo calmado, nadie hablaba, nadie sabía quiénes eran. Y pues aún con eso todavía se siguieron creyendo, no mames, pero es que sí nos quieren aquí, ¿no? Ah, no, pero es que espérate, güey. Porque de Veracruz se van a Puebla. Y en Puebla, güey, ahí sí los reciben como dices. Los recibieron con cohetes. Pero no tanto por la gente de Puebla, güey. Sino por el clero de Puebla, güey. El clero fue el que les dijo a los ricos, a todos los poblanos. Que yo tengo pedos ahí con los ricos poblanos porque eran los que hacían todo lo que les decía. Porque la gente de abajo no se dejaba influir. O sea, sí era del clero, pero decían, es que este señor no es de aquí. O sea, no tiene nada que hacer aquí. Y los ricos, pues sí. Entonces, cuando llega Maximiliano, pues lo reciben como si fuera, como si fueran, pues sí, bueno, como los nuevos gobernantes, ¿no? Tocando campanas, lanzando cohetes y todo. Tanto así que imagínate que a Carlota festejó 2 veces su cumpleaños en Puebla por lo bien que los trataban. De hecho, hay una anécdota bien simpática para poder como ver toda esta parte de cómo se movía en Puebla del clero y cómo se movía la gente de abajo. Cuando van a tomar los franceses de Puebla, está Juárez ya pues a punto de salir de Puebla porque ya sabe que va a caer la ciudad, ¿no? Y sube el vicepresidente y le dice a Juárez, señor, lo buscan allá abajo. Y dice, espérame ahorita que pues aquí estoy arreglando los papeles y todo, no puedo hacer ahorita nada, tenemos que salir huyendo. Es importante, señor, baje por favor. Y le hace, ok, ándale, vamos. Baja y cuando baja encuentra a varios hombres con unos cuerdones colgados al hombro, güey. Y le dice, y bueno, ¿y ellos qué, no? Ajá, ¿y esto qué pedo? Ajá, y le dice, muchachos, díganle lo que me dijeron, por favor. Y uno de los cuates estos se hace para adelante y le dice, señor Juárez, es que los curas del pueblo nos han dicho que cuando entren los franceses, nosotros tenemos que cargar que debemos tocar las campanas a repique cuando entren. Y le avientan las cuerdas al pie a Juárez, ¿no? Y Juárez así como... Y luego, son las cuerdas de las campanas, señor presidente. Aquí nadie va a tocar las campanas cuando entren los franceses. O sea, bien cabrón la historia, güey, de que, o sea, no toda la gente estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo, güey. Entonces me imagino que en Puebla pasó mucho esta situación. O sea, el clero fue el que movió para que se recibiera así a Maximiliano y a Carlota, güey. Ok. Sí, yo te digo, yo había revisado que Veracruz nada, ¿no? Y que era muy impresionante porque Maximiliano y Carlota esperaban eso, pero bueno, ya. Ajá. Nos saltamos a Puebla y en Puebla lo recibieron. De hecho, en Puebla y en Querétaro era como la misma situación, pero ellos llegaron primero a Puebla, güey. Y qué irónico, ¿no? Porque siguen siendo estos baluartes de la derecha. Ajá. Puebla exacto. y Querétaro, bajo el mismo concepto de que ahí hay varo, de que ahí está la gente más clasista, la gente con más dinero. ¿Después de cuántos años? En el 64. ¿64? Sí, en el 64 llegaron a México. ¿Pero el 64 de qué? 1864. Hablando de más de 150 años. Sí. Y bueno, y la Ciudad de México, pues porque es el centro de gobierno, ¿no? Es donde se piensa que está la cabeza de gobierno y es donde tienes que estar para gobernar la ciudad, ¿no? Por eso es que también la Ciudad de México siempre se afianza desde el principio. Pero después de un tiempo comenzaron a pensar que tal vez no había sido tan buena idea haber traído a Maxi. Todo esto debido a las acciones que había hecho a lo largo de su estancia en México, ¿no? ¿Qué hizo? Bueno, primero, no devolvió los bienes que se le habían expropiado a la iglesia por las leyes de reforma. De hecho, las leyó y dijo... Me gustan las leyes de reforma. Están virgas. De hecho, yo aumentaría esto y esto. Y hecho, o sea, Maximiliano era más liberal que los mismos liberales en México, güey. Pero qué loco, ¿no? O sea, estos güeyes iban segurísimos de que ¿cómo es ese pinche dicho? El león cree que todos son... Sí, y es que como era una persona de dinero, venía de reyes y todo, pues decían, Maximiliano es conservador, porque es rico. Ajá. Que esa era la creencia. Defendió algunas ideas de los liberales, la reforma agraria, la libertad de religión, la extensión del derecho al voto, disminuyó las horas de trabajo, abolió el trabajo de los menores y se interesó por las condiciones de vida de los indígenas en las haciendas. Y se dieron cuenta que
tal vez la investigación que hicieron no había sido tan buena antes de traer a Maximiliano, güey. Mames, güey, si seguía viva la mamá de Comonfort, güey. Imagina, yo creo que se Porque hubiera yo creo que es muerto, el güey. perro. Sí, ¿no? Por estas cosas, Maximiliano empezó a perder el apoyo de los conservadores, güey. Porque pues ya no lo veían igual, güey. No creían que fuera de los suyos, güey. Y pues selló esto cuando dio la orden de fusilar a todo aquel que apoyara a Juárez. Ese fue uno de los errores de Maximiliano también, güey. Maximiliano dio la orden de fusilar a todo aquel que apoyara a Juárez. Ajá, exacto. ¿Qué necesidad, güey? O sea, cuando estás viendo que estás coincidiendo en casi todo lo demás, ¿para qué te echas la soga al cuello así? ¿Sabes? Yo creo que fue presión, güey, tanto de los franceses como de los conservadores. Ahí sí fue de las dos partes y Maximiliano pues no supo qué hacer y dijo, ¿saben qué? Pues ya me quito de pedos. Ese punto en la historia yo creo que de haber sido diferente sí hubiera cambiado radicalmente lo que pasó. Pero el hubiera está conjugado en tiempo pendejo. Entonces... Y que aparte esto dio pauta a que los franceses hicieran unas matanzas enormes en la Ciudad de México y en los alrededores, güey. Porque pues ya tenían permiso. Ah, es que ese güey me vio feo. Le apoya a Juárez. ¡Pah! Y es ahí cuando puedes ver, sí, güey, patadas de ahogado, pero ve hasta dónde llegan. Ajá, exacto. Y el apoyo de los liberales, pues lo perdió en el momento que pisó el país. O sea, ya estaba en medio ya eran todos contra Maximiliano en este momento, güey. Sí. Y que está gacho porque, o sea, sí, pero pues Maximiliano era muy noble y también, no encuentro la palabra mejor, pero sí era medio pendejón en ese aspecto de que regresamos a ese confiaba. Es que regresamos a ese punto de la historia, güey, donde el poder no está hecho para gente noble, güey, o no está hecho para gente que no vea solo por sí misma. Lo puedes ver también con Madero, güey. Era demasiado noble, güey. Y es el confiado, la nobleza le daba la confianza. Güey, y eso mismo fue lo que lo llevó, lo que tú habías dicho. Gustavo, por su parte, ese güey le decía, te van a chingar, o sea, neto, ya abre los ojos. ¿Quieres seguir ahí? ¿Quieres cambiar México? Pues, güey, no puede seguir siendo así. Así no había manera de cambiar ese perfil de Madero. Y lo mismo vemos de cierta manera un poco con Maximiliano. Al grado de, no sé, güey, o sea, no nos queda, no hay un registro de saber por qué o en qué sentido tomó la decisión de, ¿saben qué? A todo el que apoya a Juárez me lo fusilan. Pero si nos fuéramos por esta teoría con respecto al hecho de que, lo hizo por presión, güey, ahí podemos ver cómo... Cuando eres muy noble, cuando eres de sangre ligera, pues el poder no es para ti. Porque regresamos a esta pinche teoría, que algún día también tal vez la trabajemos, con que la adicción al poder es algo que no importa cómo seas, te puede romper el hocico. Y cuando no estás listo o cuando no tienes el perfil para poder manipular o que te valga verga a los demás, el poder te termina matando. Mejor dicho, no hubiéramos podido. Entonces... Aparte de que tenía a los conservadores de un lado y a los liberales de un lado, también a la iglesia ya se la había echado encima. Nah, mames, ya parecía película porno de Mia Khalifa, güey. Entonces, la verdad es que cuando Maximiliano se dio cuenta de la realidad del país y se desilusionó, ya era muy, muy tarde. Sí, ya. No quiero seguir del burero. Ya estaba sobrepasado. Cuando se dio cuenta que se quedó sin apoyo y empezó a sentir ya peligro, güey, porque ya nada más, en ese momento las 3 ciudades que les dijimos que siempre habían sido de ellos, eran las únicas que tenían ya. A ver, en este momento les damos 3 segundos para su examen. ¿Cuáles eran? Querétaro, Puebla y la Ciudad de México. Y en 1866 estuvo a punto de abdicar, güey. ¿Pero qué crees? ¿No lo dejó su mamá? Exacto. Pero no, sí, güey. No lo hace porque su familia lo convence de lo contrario. ¿Cómo? Bueno, le manda una carta a su mamá Sofía de Baviera, en la cual escribió que quería renunciar, ¿no? O sea, que aquí en México ya no tenía nada que hacer, que ya nadie lo apoyaba, que ya nadie lo quería en México y todo. Entonces, que pues lo mejor era regresar, güey, que ya no tenía otra opción y pues que lo iban a matar si en dado caso que se quedara. Y su mamá, con todo el corazón de una madre que se preocupa por sus hijos, le contestó: un Habsburgo nunca abdica bajo ninguna circunstancia, güey. Huevos, güey, como de Game of Thrones. Sí, es que es esta parte de los gobernadores. Señor de los Anillos, güey, cuando... De los reyes, de los... Ajá, cuando el concejal hace que Faramir, es Faramir, ¿no? Sí, Faramir. Cabalgue para recuperar un bastión que ya está perdido, sabiendo que lo van a matar. Y todo porque quiere ganarse la aceptación de su padre nada más. Sí, y aparte porque es este desmadre del poder, ¿no? Nosotros no podemos caer en el hecho de rendirnos. Güey, ya perdiste un hijo, está bien que te valga verga pero tantita madre, por favor. Entonces, pues su mamá básicamente le dijo: mijo, ya en la casa no hay lugar, no hay donde te quedes.
quédate en México. Y después de 5 largos años de feroces y cruentas luchas internas, una ocupación francesa en territorio nacional, una monarquía impuesta, todo esto estaba a punto de llegar a su fin. La restauración de la república y de la soberanía nacional estaban a la vuelta de la esquina. Solo hacía falta un suceso para terminar con este sangriento pasaje de nuestra historia. Napoleón decide retirar sus tropas de México y Maximiliano decidió quedarse. Muchos le pidieron que no se quedara, como varios generales franceses le decían: ¿para qué se queda, mi chingón? No se quede, lo van a matar. Y es que aparte también sobre este entendido de que pues era de buen corazón y a buen pedo el Maxi. Sí, les caía bien. Pues, no querías que lo mataran, ¿no? Ajá. O sea, güey, ya lo perdiste, ya llégale de ahí, güey, no es necesario. ¿Qué haces ahí? Y que a diferencia, por ejemplo, Maximiliano pues era noble y creía en todos. Pero pues los demás que estaban a su alrededor decían: es que ya no tienes nada que hacer aquí, te van a matar si te quedas. Insisto, güey, me suena acá un valedor diciéndole a su valedor: ponte al tiro que te chingan. Y Maximiliano le decía, yo creo que también en parte por lo que le decía su mamá, de que pues, un Habsburgo no abdica, ¿no? Eso está de novela, cabrón. Sí, o sea, él decía, pues va, órale, entonces me quedo como los grandes a no tener esta mancha del honor de mi familia. ¿Que estás de acuerdo que estas monarquías, el nombre era así como, lo máximo? Sí, y lo sigue siendo, güey. O sea, sigue existiendo este desmadre de que cómo mi apellido se va a manchar con tal pendejada, güey. Uh-huh. Desde cásate con un güey que no le va a dar peso al apellido, hasta cómo chingados vas a trabajar de esto. Y que aparte, pues ya también él sabía que si regresaba a Europa no tenía nada. O sea, en Europa no iba a pelear por nada, porque pues ya no tenía ni título nobiliario, ya no tenía nada ya. Ay, güey. Bueno, es que yo creo que también de ahí va a ser el desmadre del 10º informe, ¿no? ¿Sí? No sé si vaya para allá de me voy a callar. Sigue. En mayo, los últimos regimientos galos salen de México. Maximiliano se replega a Querétaro con 9,000 hombres, pero se encontraba rodeado por los ejércitos del norte, del general Escobedo, y de occidente, del general Ramón Corona. Esto se conoce como el sitio de Querétaro, que duró 71 días. Que decían que estaba bien cabrón el sitio de Querétaro, en cuanto a que aquí se quedaron sin comida, güey, también. Ahí sí aplicó. Pero no comí, pero fíjate que aquí no se comieron a los animales. De hecho, decían que los perros eran los más gordos porque eran los que se comían a los cadáveres. O sea, de plano no llegaron a comerse animales aquí en este sitio. Verga. De hecho, en varias ocasiones, Miramón. ¿Sabes cuál fue su pedo, güey? ¿Qué? Que no escucharon el capítulo 1, güey. Si no, pero los que estaban afuera, güey. Escobedo no lo escuchó, si no. Otro pedo hubiera sido, ¿eh? Exacto. Entonces, el 15 del mismo mes cae Querétaro y es Maximiliano apresado. Como anécdota, cuando lo atrapan, Maximiliano les pide que no pasen por el centro de Querétaro, güey, porque no quería que la gente lo viera. O sea, ya se sentía muy derrotado y se sentía mal, como para que la gente viera que pues todavía había perdido, ¿no? Que aparte había como mucho morbo, güey, de parte de la gente. Por el hecho de ver... Ah, sí, eso sí lo llegué a escuchar. Lo de quiero ver un príncipe o quiero ver un rey. Bueno, lo que pasa así, es que cuando él pide que no lo pasen por el centro de Querétaro, lo llevan al convento de la Cruz, que como dato curioso, aquí vamos a abrir un paréntesis rápido. El convento de la Cruz era también su cuartel general de Maximiliano en el sitio. Su maxicueva. Ajá, y lo regresaron a la maxicueva, ya no en la parte baja, pero pues lo movieron de cuarto nada más, ¿no? Oye, güey, Maxi Steel tenía una cueva. Sí, güey. ¿La maxicueva? La maxicueva, güey. Güey, es que estoy un poco desactualizado de las nuevas cosas de los niños. Pau Patrol. Ándale. No sé si la maxicueva también se habla de Max Steel. Yo creo que sí. Yo creo que era una cueva europea. Síguele, güey. Entonces, cuando ya se ve que lo van a llevar, le dice: no me pasen por Querétaro, por favor, por el centro. ¿Y qué crees, güey? ¿Qué quiere que lo pasemos por el centro? No, hasta eso no hubo bronca, güey, no lo pasaron por el centro. Pero cuando llegan al convento de la Cruz, lo bajan, y cuando la gente empieza a ver que pues, hay mucho movimiento, que hay soldados y todo, se empiezan a acercar porque lo que querían era comida, güey. O sea, después de 71 días de sitio, pues tenían hambre, güey. Y aparte, pues ahí es donde aparece el morbo de la gente que decía: tengo hambre, pero ¿qué crees? Nunca en mi vida he visto un príncipe, un emperador, decían, güey. Quiero
tocar al emperador, o sea, como si fuera un perrito, güey, no sé. Que fuera galleta. Sí, güey. Entonces, pues la gente obviamente en ese momento se dieron cuenta y conocieron a Maximiliano, güey. ¿Quién era Maximiliano? Que pues es bien difícil no ver a un compa de casi 1,90 y tantos, güero y de ojo verde, ojo azul, no recuerdo qué ojos tenía. Barbudo, güey. Güero, ajá, sí. rojiza. Entonces, pues obviamente era alguien que no pasaba desapercibido. La gente sabía que era él, pero nunca lo habían visto tan cerca. Entonces, por eso la gente quería acercarse a pedir comida y a tocar al emperador, ¿no? Ajá. Cuando apresan a Maximiliano, la noticia se vuelve nacional e internacional, güey. En Querétaro se da la orden de que los oficiales tienen 24 horas para entregarse. Los oficiales extranjeros que estaban con Maximiliano se les dejará ir, pero a los nacionales no. También alguien que les ayude, pues les toca paredón. Vergas. A ellos les importaba atrapar a Miramón y a Tomás Mejía, güey, que eran dos de sus... Junto con se me fue el apellido, güey, con el Tigre de Tacubaya. Ok. Eran sus 3 generales, las 4 M's eran, güey. Mejía, Miramón, Maximiliano y no me acuerdo cómo se llamaba el Tigre de Tacubaya. Se me fue ahorita el nombre, güey. No hay pedo. Sigamos. Ya cuando los agarran, lo que hacían era pasar lista todos los días en la mañana. Entonces, la primera vez que pasan lista, el número 1, pues obviamente era Maximiliano. Y aparecía como emperador de México. Entonces, como que alguien dijo, a ver, güey. ¿Cómo que emperador de México? Si estamos peleando por eso, cabrón. Entonces, al segundo día que pasan lista, ya aparece como Maximiliano, archiduque de Austria, güey. Okay. Que esto fue un dato que querían utilizar los abogados de Maximiliano en la corte que les van a hacer después, pero no nos adelantemos. El 13 de junio son sometidos a consejos de guerra. Obviamente esto es un teatro para el país, para el mundo. Ya los 3 sabían que los iban a fusilar. Es más, Miramón les decía que para qué tanto juicio, que para qué tanto desmadra, si ya sabían cuál era el desenlace, ¿no? O sea, que ya no lo hicieran más largo y los fusilaran. Ajá. Mejía estaba bien enfermo, pero ahí estuvo en el juicio. Que no se presentó en este juicio fue Maximiliano. ¿Por qué? Que lo que dicen sus doctores era que era por motivos de salud. Pero se cree que la verdad era porque Maximiliano pensaba que esto era más como un teatro, como una farsa. Simplemente era como para que vieran todos No quería exhibirse. O sea, al emperador, ajá. Lo vio como un teatro y sabes que yo Sí. no voy a hacer su obra principal. Ajá, era el morbo, era muy grande, güey. Claro. Y todos querían verlo, tanto así que se vendieron boletos, güey, y se acabaron los boletos para entrar al juicio, güey. Vergas, y que No. Johnny Depp ni Amber, ¿no? Que no, ajá, y que no sé quién habrá comprado los boletos, pues porque la gente pobre pues no tenía dinero y no creo que haya quedado mucha gente rica. ¿Quién sabe, güey? Bueno, hubo reventa, güey, imagínate eso, con eso te digo todo. Ok, ya me los imaginé fuera del juicio. ¿Te faltan, te sobran, te faltan, Sí. te sobran? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos quieres? Entonces ya son encontrados culpables y los sentencian a fusilamiento para el 16 de julio. Cuando se da a conocer el veredicto, todo México se empieza a descontrolar, güey. Y todos buscan a Juárez, güey, para buscar el perdón de Maximiliano, ¿no? Porque todos pensaban que Juárez no iba a fusilar a Maximiliano, pero necesitaban que Juárez dijera que no lo iba a fusilar. Empiezan a llegar también muchas cartas de todos lados del mundo, güey. Maximiliano le dice a Escobedo que si le da chance de ver a Juárez, porque te digo que Maximiliano era como mucho de esta parte de que caía bien. De hecho dicen que lo iba a ver a Escobedo y que era así como, y les digo esta parte que caía muy bien Maximiliano, entonces Escobedo lo apreciaba, lo empezaba a apreciar. Dicen muchos que cuando terminaban de platicar pues se daban un abrazo y vámonos, ¿no? Entonces cuando Maximiliano le pide que le dé chance de ir a ver a Juárez, le dice que no, papá, o sea, sí me caes bien y todo, pero pendejo no soy, güey. Sé que si te dejo ir te van a rescatar o te vas a escapar, güey. Entonces, pues si quieres Por mándale muy una buen carta. pedo, Sí. La política es primero. Sí, y estamos hablando de uno de los generales que yo creo que era más rectos de la historia. ¿Sabes? Me recuerda un poco a esta parte de Guerra Mundial Z, de estas ciudades nuevas que se crean, que la ley tiene que ser muy, muy, muy fuerte, o sea, no pueden darse, o sea, ellos te cuentan, ¿no? El problema realmente es cuando una persona empieza a atentar contra la estabilidad del fortín. ¿Por qué? Porque lo tienes que matar. O sea, si ya llega un punto en el cual el cuate ya está generando problemas muy graves y muertes y crímenes muy fuertes, si tú lo dejas ir, después va a regresar con un ejército.
es casi seguro. Y también si lo dejas ir, ¿cómo va a afectar esa pequeña microciudad? Una política muy en corto en un mundo en el que pues de plano ya no hay más ley que la que se puede sustentar en lugares muy pequeños con muy poca población, en los cuales aun cuando tú sabes que bien le pudiste perdonar la vida, si tú no lo haces, toda tu política interna se desmadra. Se desmadra, sí. Entonces, eso también es bien interesante de Guerra Mundial Z, ¿no? Tanto esta crítica a la sociedad, cómo se adapta a procesos ya muy extremos, hasta cómo la misma sociedad no está preparada para cuando pasa algo horrible. Y que aquí lo estamos viendo en un nivel micro, porque estamos hablando de un sitio, una ciudad pequeña, donde las personas están ávidas de justicia, güey. Y aparte en un lugar donde la tecnología no ha avanzado tanto, ¿no? Ajá. Otro de los puntos interesantes de Guerra Mundial Z es también cuando empieza el desmadre en Japón, ¿no? Y que ellos mismos, siendo una sociedad más aislada, más introvertida, más ermitaña, Sí. muchos ni siquiera se dan cuenta de que ya está hecho todo el desmadre, ya su colonia está muerta toda, y de repente salen al 9º día y ¿qué pasó aquí, no? Sí. Un tal que me vendía mis onigiris, pues ya, güey, ya fue. Ya fue. Ajá, porque muchas veces también la misma sociedad, ya a niveles de primer mundo, de mucha tranquilidad, se aletarga. Me estaba contando justamente mi hermana que hay un documental de Netflix de un asesino serial en Corea y que aún siendo estas fechas no están preparados para lo mismo porque esas cosas no pasan allá. No, es muy raro. Y entonces así como que, ¿cómo chingados se investiga esto? ¿Cómo se trabaja esto? Porque ya es una sociedad tan avanzada que se aletarga y ante estas situaciones no saben ni qué hacer. Y que de hecho pasa mucho en lugares que ya el crimen es muy bajo, como por ejemplo ¿dónde fue? ¿En Finlandia? ¿En Suecia? Como en esta parte nórdica donde hubo una matanza de alumnos en un campamento que hicieron en una isla. Noruega. En Noruega. En Utoya. Entonces dices, fue bien sádico este cabrón. Y de hecho, si pueden, hay una mega recomendación. En Netflix hay una película acerca de la matanza de Utoya, pero hay otra película que, la verdad, hasta donde yo sé, el único lugar donde la puedan rentar es en Cinépolis Click, pero es una película en primera persona, de cámara borracha, con found footage, se llama. Found footage. Y está en tiempo real. Que los que no saben cuál es el found footage es como toda esta historia de la bruja de Blair. Como en cámara borracha, en primera persona y como... found footage. Ajá, pero no. Se te quita esa idea de, ay no, si yo hubiera estado ahí hubiera hecho esto. La sensación de impotencia es impresionante. O sea, si pueden conseguirla y pueden verla. Sí, está muy cabrón. Chéquenla, está muy padre. Pero ya nos desviamos mucho, nos estamos desviando mucho de este programa. Bueno, ya. Ustedes están aquí para datos duros. Entonces, algunas de las cartas y telegramas que llegaron fueron de la reina Victoria, de Isabel, del rey de Suecia, el ministro de Prusia, de su suegro y una carta del secretario de Estados Unidos, de apellido Seward. Nada más fue como chisme. Fue más como, oye, ¿tienes a Maximiliano? Va. ¿Lo vas a fusilar? Va. Bueno, va, cámara, nos vemos después. Y ya, nada más fue así el como puro chisme. Sí, nada más para investigar si era cierto. Todas estas llegaron a tiempo, pero hubo otras que llegaron tarde, como fueron las de Giuseppe Garibaldi, que si no lo ubican, este es uno de los principales dirigentes que logró la unificación de Italia. Era muy famoso en esa época en Europa. También llegó la carta de Víctor Hugo, escritor de Los Miserables, de Nuestra Señora de París y El último día de un condenado. Y la última carta que recibió tarde fue la de Francisco José, su hermano. El cabrón que la afianzó, ¿no? Ajá. Pero de hecho, antes de que, cuando las tropas empezaron a regresar, creo que Francisco José le dijo algo sobre esa carta, güey. Que creo que si regresaba ya no perdía que le regresaba su título, güey. No mames. Sí, creo que sí, algo así pasó. Se acomoda ¿Y cómo habrá? Bueno, perdón, güey, esto lo habrá hecho a sabiendas de la mamá, güey. Es que me genera ese ruido. Sí, pero de la mamá. Yo creo que era, yo creo que era el pensamiento diferente, ¿no? Ajá, o sea, la mamá sí era de un Habsburgo, tú sabes, acá. Porque un Habsburgo nunca claudica. Y el hermano era así de, sí, pero es mi hermano y por mucho que él haya hecho, no puedo permitir que se muera de esa manera. Chale, güey, no. En tu cara, Game of Thrones. Ese es un giro de tuerca que nadie esperaba. Entonces llega el 16, Cerro de las Campanas, se improvisa un paredón con bloques de adobe, llegan los condenados, se acomoda el ejército,
Es más, Escobedo no estaba presente, estaba viendo la escena de lejos con unos binoculares, porque yo creo que ni siquiera él pensaba que Juárez lo fuera a fusilar, güey. Era mucho pedo con Europa si lo fusilaban, güey. Y pues lo que menos necesitaba en ese momento México era pedos. Yo creo que esta es una de las más horribles bromas que le pueden hacer a alguien que está a punto de morir, güey. ¿Qué, güey? Cuando ya va a empezar el fusilamiento, llega una carta donde dicen que se suspenden 3 días y se dan 3 días de gracia. ¿Por qué? No se sabe por qué, pero solo se le dieron 3 días de gracia. O sea, ya los iban a fusilar y a la mera hora le dijeron, no, ¿qué creen, jóvenes? Hoy no, hasta dentro de 3 días. Puta, güey. Digo, nunca he estado enfrente de un pelotón de fusilamiento, pero me puedo imaginar la desesperación de, pues ya te estás haciendo la idea, ¿no? Sí, güey, o sea, es definitivo. Definitivamente pasa eso. Tú ya estás preparado, o sea, llega un momento en el cual ves que no hay para atrás ni para adelante. Me acuerdo a lo mejor de Hollow by the Name de Iron Maiden, ¿no? De este proceso en el cual va subiendo este güey a la horca y la misma canción te va diciendo, ¿no? Como todas las dudas que tiene y ya al final cuando llega a la horca, pues el cabrón así ya listo para morirse, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento tan decisivo que ya dices, cámara, ahí te voy. No, güey, ¿qué crees? Que te esperas 3 días. Es como cuajar la canción, güey. ¿No? Yo creo que una broma es humor negro horrible ese, güey. Pero bueno, aquí voy a abrir un paréntesis rápido, enorme, porque hay una mujer a la que se le conocía como la princesa de Salm Sam. Su marido estaba bajo las órdenes de Maximiliano. Bueno, esta mujer juntó a varias mujeres ricas, más o menos como 200, güey, juntó, de entre Querétaro, de Puebla y de San Luis, que San Luis era donde estaba Juárez. Ya se mueven, llegan hasta San Luis en la noche, en la madrugada del 18 al 19. O sea, lo iban a fusilar el 16, le dan 3 días. El 19 lo iban a fusilar, pero ya llegan en la madrugada, las cuales pedían que se perdonara a Maximiliano. Esta mujer, cuando estuvo enfrente de Juárez, se le tira a los pies y lo abraza para pedirle que no lo mate. Así llorando y diciéndole, no, por favor, presidente, no mate a Maximiliano. A lo que Juárez le dijo, señora, su marido ni en peligro está. Además, yo no soy quien lo fusila, el pueblo lo pide, pero la ley es la que lo decidió. Pero así como, señora, ¿y usted por qué me viene a pedir? Su marido ya está casi en su casa y usted aquí reclamándome. ¿Tú crees que...? No sé, güey, o sea, la idea inmediata es el cariño a Maximiliano, güey. No, por ahí hay una teoría de que tal vez tuvo sus que veres Maxi, porque decían que Maxi era muy ojo alegre en ese aspecto, güey. ¡Qué fuerte! Pero no se sabe, o sea, es una conjetura que han hecho algunos historiadores por la manera en que esta mujer defendió a Maximiliano para que no lo fusilaran. De hecho, ella estuvo a punto de rescatarlo en Querétaro. Estaba planeando sacarlo, habían contratado a 12 soldados para que se hicieran los dormidos y alguien pudiera entrar por Maximiliano y rescatarlo. A la mera hora estos 2 soldados no se estuvieron de guardia, entonces ya no se pudo hacer nada y no lograron rescatarlo. Y creo que al parecer la princesa Salm Sam era una de las principales colaboradoras del intento de escape de Maximiliano. Ok, ya. Yeah. El 19 de junio de 1867 llega al Cerro de las Campanas los 3 acusados antes de las 7 de la mañana. En 3 carruajes, cada uno escoltado por 2 pelotones. Maximiliano tiene que salirse por la ventana porque su puerta no abrió. Entonces imagínate un hombre de 1.90 tratando de salir por una ventana, güey. Es algo surreal antes de imaginártelo. Y cuando bajan, lo primero que ven son sus ataúdes. Huevos. Ya dispuestos para lo que venía. No, aquí tienes que meter de fondo, a ver cómo le haces, güey, Hollow by the Name. Sí, pero aparte, o sea, ya les habían hecho lo de la jugada de 3 días, güey, y luego ahorita bajan y ven los ataúdes y es como una broma muy macabra, güey. O sea, si alguien lo planeó, lo logró, güey. Sí, estuvo muy, muy gacho eso, güey. Sí, está muy culero. Suben hasta el improvisado paredón. Aquí Maximiliano se avienta la de es un bello día para morir, güey. Esas fueron sus palabras. Este es un bello día para morir. Tonight we dine in her. Si hubiera sido vikingo, se hubiera escuchado también chido. Espartano, güey, espartano. Sí. Miramón y Maxi ya eran bien amigos. No se llevaron bien al principio, pero ya para esta etapa, Miramón había demostrado que era leal y Maximiliano lo había aceptado, güey. Y empiezan a manejar un humor bien negro entre ellos. No sé si te ha pasado a ti o a cualquiera de los camaradas que nos escucha, güey. Que cuando tienes muchos problemas o ya tienes un problema que sientes que te va a chingar, o sea, que ya lo tienes hasta arriba, güey, empiezas a manejar un humor muy negro, güey. A mí me pasa eso. Cuando hay algo malo en mi vida o algo que me está pegando muy cabrón,
empiezo a manejar mucho el humor negro, güey. Pasa mucho cuando ya es inminente que no va a haber solución. Ajá, de que dices, pues ya ni modo, ¿no? Que me cargue la que me tenga que cargar. Y en lo que te carga, obviamente empiezas como a tratar de bajar el estrés burlándote de la situación. Es un mecanismo de defensa al final, sí, ¿no? Claro. Entonces, Miramón le dice a Maximiliano, "Ay, estoy aquí por no hacerle caso a mi mujer". Y Maximiliano le contesta, Estás aquí por hacerle caso a tu mamá. no, le contesta, y yo estoy aquí por hacerle caso a la mía, güey. Es que no me puedo imaginar ese diálogo encima, güey. Yo porque no le hice caso a mi mujer y yo por hacerle caso a la mía, cabrón. No, man. Esa Carlotita, mira dónde me dejó, güey. Pero así imagínate, güey. O sea, ya ves tu ataúd, ya ves que de plano están preparando los rifles. Sí. Y, vergas. Por hacerle caso a mi vieja. Sí. Y yo por no hacerle caso, güey. Ya valimos verga. Sí, no puedo imaginarme esa conversación, güey, arriba. Sí. Entonces, más de 4,000 soldados republicanos son desplegados al pie del cerro, formando un cuadro evitando que pasen los mirones. Antes de que comience la ejecución, Maximiliano pide como último deseo al pelotón que esté formado por los mejores tiradores y se le concede, güey. Obviamente para no sufrir. Se acomoda Miramón del lado, si lo vemos de frente, se acomoda Miramón del lado izquierdo, Maximiliano en el centro y Mejía en la derecha. Cada uno de ellos tenía un pelotón de fusilamiento, los cuales estaban formados por sargentos, que no es como las ideas que tenemos de que un pelotón fusila a uno por uno, o sea, le dispara a uno, traen al siguiente y le disparan al otro, y no, aquí era un pelotón de fusilamiento para cada uno de los condenados. 7:10, Maxi abraza a Miramón y le dice que él merece el lugar del centro y se lo cambia. Entonces quedan acomodados Maximiliano, Miramón en el centro y Mejía en la orilla. Miramón saca una moneda y se la da al pelotón y les pide que se la repartan. Maximiliano, obviamente, saca de su bolsa y les hace a todos, dedo a todos. Y saca 7 monedas de oro, güey. ¿Neto? Sí, sacó 7 monedas de oro, obviamente, pues era el emperador y el cambiecito que traía en la mano, güey, a la mano. Cosa que jamás... ¿Qué cambio 3? No, pues las buenas pinches monedas de 50 centavos que nadie me acepta. ¿Y tú? 7 monedas de oro. Es el cambiecito que me sobró de un trámite que hice. Es el cambio, son los cambios, güey, de las tortillas. Y les pide que no le disparen a la cara, güey. A su pelotón le pide que no les dispare a la cara. Para que cuando su madre lo vea, lo pueda reconocer. Todavía pensando en la mamá, pero bueno. Es que también ya está bien impresionante ahí cómo ya están listos. Es que, ¿sabes? ¿Ya dijeron ya? ¿Sabes también yo qué es lo que pienso? Esto es algo pensado por mí, o sea, no lo he leído en ningún lado, pero por todo el contexto que se maneja, Maximiliano ya estaba muy impregnado por la cultura mexicana, güey. Y la cultura mexicana es muy de la madre, o sea, del respeto a la madre, y lo último que piensas es en tu mamacita y como lo quieras ver, ¿no? Claro. Entonces yo siento que también Maximiliano ya tenía tanto estaba tan impregnado que pues por eso pensaba en su mamá, güey, de esa manera. Porque no habla de sus hermanos y no habla de nadie más, güey. Solo de su mamá. Irónico, ¿no? Uh-huh. Cuando sus hermanos son los que, güey, aquí sigue tu cuarto, regrésate, güey, no hay pedo. Ajá. Y la mamá fue la de, no, mi chingón. Usted quédese allá a plantar cara, güey. Qué mal pedo, Mejía estaba muy malo, güey. Desde que lo agarraron ya estaba muy malo. No sé exactamente qué enfermedad tenía, pero decían que con trabajo sí podía mantenerse de pie. Entonces, aparte de que Mejía ya no tenía dinero. Mejía es un personaje... si lo ves desde un punto de vista diferente de que apoyó a Maximiliano y lo que quieras, Mejía es un personaje muy chido, güey. Ese pinche... No Patiño, güey. O sea, ¿cómo ponerlo, güey? Es el Tom de Oliver Atom. Ajá, güey. Mejía era yo creo que más que Miramón, Mejía era el más era el más leal a Maximiliano, güey. Él nunca lo dejó y tuvo oportunidades de escaparse y no lo hizo, güey. Y decían que tal vez el que Miramón había sido escogido como general antes que Mejía era porque Mejía tenía rasgos indígenas, güey. Así como Benito Juárez, de ese estilo. Ajá.
Y decían que tal vez había mucho racismo y por eso a Miramón lo dejaron como general y no a Mejía. Pero Mejía lo merecía mucho más. Y sí, o sea, teniendo en cuenta la época en la que estaba, tiene mucha lógica. Uh-huh. Y de hecho, a Mejía, los abogados que lo defendieron no cobraron, güey, porque sabían que no tenían ni un peso, güey, ya. No, mames. Y lo peor de todo es que su esposa, tenía una esposa y un hijo recién nacido, güey, que estuvieron ahí cuando lo iban a fusilar, güey. No mames. Sí, es un personaje muy, muy, muy impactante, pero tiene muchas cosas buenas, Mejía, güey. Llega el rugido de las balas, Miramón y Mejía caen fulminados, pero Maximiliano cae de rodillas herido, con 3 impactos de bala en el pecho y 2 en el estómago. Después cae de espalda gritando, ¡hombre, hombre! Pero lo hace en español, güey, no lo hacen en alemán. Ok. Un oficial se acerca para darle el tiro de gracia, pero se amartilla el arma y no puede. Todos se encontraban sin balas, no había otra cosa que hacer, o sea, se veían y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo matamos? Maximiliano gritando de agonía, hasta que sale un soldado con un rifle y le dispara en el corazón. Pero lo hace tan cerca que la pólvora prende la camisa y la avienta en una cubeta con agua que tenían preparada. Yo creo que esto era algo muy común, güey, que la pólvora incendiara las camisas o algo así cuando eran los disparos muy cercanos. Sí, toda la técnica de la ejecución, ¿no? O sea, como que también la esponja con agua en la silla eléctrica. Sí, era algo como que ya tenían previsto. Sí, lo mismo, ¿no? En Francia, cuando fue todo el desmadre. Lo de la guillotina y... Ajá. Sí. Que la guillotina era para los nobles. Sí. Y mientras tú, pues el aprendiz de verdugo te va El a tirar. verdugo te va Ajá. con un hacha. Y eso, si eres noble o si todavía eres alguien, el verdugo chingón. Ah, si si no el es... aprendiz, güey, Sí. a ver de cuántos tajos te la corta, ¿eh? Sí, no, estaba muy... O sea, ese tipo de cosas son algo muy tétrico que ya estaba planeado. Ahí yo me debo la lectura de un manga que me parece se llama Innocence, que se trata de una familia en la Francia de la guillotina, por decirlo así. Y dicen que está impresionante. Si saben de algo, pues ahí me dejan comentarios, ¿no? Justo después de que mueren, todas las campanas de Querétaro repican al unísono. Los soldados republicanos rompen la orden estricta de silencio y gritan: ¡muere el imperio! ¡Viva la república! Poco tiempo después del fusilamiento, el presidente Benito Juárez publicó un escueto edicto, el cual decía que el archiduque Fernando Maximiliano José de Austria había sido hecho justo por las armas. Acuérdense mucho de esta frase, por favor. Había hecho justo por Había las armas. sido hecho justo por las armas. Había sido hecho justo por las armas. Ajá, exacto. Hasta aquí podríamos decir que es la historia oficial, pero también aquí comienza la conspiración. ¿Casualidades o no? Eso lo vamos a determinar al final. El gobierno se encargó de todos los gastos funerarios, como embalsamamiento, féretro y traslado de los enjuiciados. Esa pinche palabreja, güey. ¿Cuál? Embalsamamiento. Ah, ok. Siempre se me va, güey. O sea, siento que es grosería el mamamiento. Pero no, es una palabra súper difícil de conjugar, ya, güey. Paréntesis. Por lo que tras la muerte de Maximiliano, no se le dio acceso a nadie de la gente de este mismo, con excepción de su médico Bach, que yo creo que lo cuidaba con aceites o... ¿Qué son las flores de Bach, güey, no? No nos metamos en esos desvergues. El cual, después de la ejecución, le aventó una cobija al cuerpo para que nadie lo viera, güey. Si lo vieras desde una parte conspirativa, ¿por qué ocultas un cuerpo que ya está muerto? Por decencia. Ok, lo entiendo. Pero es raro, güey, también, ¿no? Pero el encargado de hacer el embalsamamiento fue el doctor Licea, que tuvo que hacer maravillas con lo que tenía, debido a que carecía de los materiales necesarios para hacer un buen embalsamamiento. Y más tarde se vio esto cuando tuvo que hacer un segundo embalsamamiento. Se le sacan los órganos, entre ellos los ojos, y le ponen los de una virgen. ¿Pero qué crees, güey? Que esta virgen tenía los ojos oscuros, y pues Maxi los tenía azules, güey. Pues europeo. Santa Úrsula era la virgen a la que le quitaban los ojos, güey. Pero pues ya tenía ojo oscuro porque ya era mexicano, carnal. Porque los mexicanos nacemos donde nos da nuestra chingada gana. Para este momento, su hermano Francisco José primero pidió el cuerpo de Maximiliano a las autoridades mexicanas para poder enterrarlo en Austria, a lo que Juárez dijo no y decidió dejarlo en un ataúd de cristal en Querétaro. ¿Por qué? Aquí es donde les digo que se muestra el colmillo que tenía Juárez. Yo me refiero más al colmillo político que tenía Juárez. Ok. Esto lo hizo porque a él le importaban que los países europeos reconocieran su gobierno, güey.
estaba el pleito entre que había un emperador y teníamos un presidente. Pues a Juárez le importaba que todos reconocieran que él era el presidente de México, güey. Lo que hablábamos con respecto al hecho de que, o sea, por muy bien que te cayera Maximiliano, por muchos que te pidieran que, güey, no lo mataras, pues políticamente si lo hacías mostrabas debilidad. Exacto. Y entonces, si a Francisco José hubiera aceptado, le hubiera dicho, sí, te mando el cuerpo, pues nadie lo hubiera reconocido, güey. Entonces, al final, él pedía que no solo fuera la familia, sino que Austria le pidiera el cuerpo, porque de esa manera reconocerían su gobierno, güey. Ok. Y pues no le salieron las cosas como él esperaba, pero al final a una familia real lo reconoció el gobierno, güey, que era la familia de Habsburgo, que fue los que le pidieron el cuerpo. El cuerpo. Uh-huh. El 9 de septiembre el cuerpo sale rumbo a México, pero antes de salir, aquí empiezan las casualidades, güey. Lo voy a poner entre comillas, ¿va? Hay gente que cree en las casualidades y hay gente que no cree en las casualidades, güey. Yo soy de la idea que hay de las dos, que hay y no hay. Hay un punto en el que la casualidad rebasa. Ajá, ¿por qué? Porque si te pones a pensar, vivimos en un mundo que no está hecho de absolutos, güey. No hay nada absoluto, es más, ni la verdad es absoluta, güey. Como lo del San Peter. Ajá, exacto. De que salvó a todos los de la Boca o no sé qué era con la pelea. Sí, güey. No era una Boca. Era una prepa, creo, ¿no? No, güey, era del poli, no me puede ser una prepa. Bueno, el chiste es que cosas así pueden suceder, güey. Entonces, yo por eso creo que las casualidades sí existen, pero también no todas son casualidades, güey. Entonces, antes de salir, un soldado rompe el cristal del ataúd, le da el aire al cuerpo y como tampoco fue bueno el segundo embalsamamiento, empieza la putrefacción, güey. En el camino a la Ciudad de México, casualmente sufre algunos accidentes. Lo llevaban en una carreta y pisa un bache o algo así, güey. El chiste es que la carreta se voltea y el cuerpo de Maximiliano cae y se va rodando hasta el fondo de una barranca. En el fondo había agua, entonces el cuerpo se moja, güey. Lo vuelven a subir a la carreta y más adelante se le vuelve a caer. El chiste es que se les vuelve a caer, pero en esta ocasión el cuerpo se rompe la nariz, güey. Por lo que tienen que hacer una de cera. Si me gustara pensar mal, güey, eso me parece como si por alguna razón pareciera que quisieran desfigurar el cuerpo. Para que no pareciera. Ajá, para que no supieran que no era Maximiliano, ¿no? Es que si no suena hasta parece película de los tres chiflados, exacto, ¿no? Sí, o sea, 2 veces se les cayó, güey. Dices, no mames. Se te chinga la nariz. Oh, ¿qué hacemos? Ponle una de cera. No, pero bueno, eso fue ya hasta después cuando le pusieron la de cera. En ese momento, pues ya iba con la nariz rota. No, sí, pero me refiero a que es demasiado, güey. O sea, es muy estúpido todo esto, sí, ¿no? Sí. O simplemente los que los transportaban eran unos completos ineptos, que también se ha dado el caso, güey. Que hay situaciones que pasan que dices, eso fue a propósito, y cuando ya los empiezas a ver y empiezas a ver la situación, dices, no, creo que sí eran unos ineptos, güey. Pero bueno, llega a la Ciudad de México, llega en deplorables condiciones el cuerpo. Llega irreconocible el cuerpo. Ajá, ya con putrefacción aparte de los madrazos que se llevó, por lo que se le tiene que hacer un tercer embalsamamiento, güey. Entonces cuelgan de cabeza el cuerpo para que saque todos los líquidos y todo lo que estaba generando este estado. Le cambian los ojos por los de otra virgen. Ahora sí azules, güey. Ok. ¿Y qué virgen era? ¿Y qué virgen usaba? No tengo el dato de qué virgen era, güey. Y me quedaste bien mal. De hecho, la iglesia ya no existe, güey. Donde le hicieron el tercer embalsamamiento ya no existe esa iglesia, güey. Le ponen guantes porque el cuerpo tenía muy maltratadas las manos. Lo meten a un ataúd de plomo que contenía otras 2, una de latón y otra de palo de rosas, para evitar que la putrefacción empezara a salir y el olor saliera del ataúd, güey. Y lo llevan a la iglesia que estaba frente al colegio de minería, güey, que es la que les estoy diciendo, para ser mandado hacia Veracruz el 3 de octubre, güey. Ya en Veracruz los restos son recibidos por el capitán del barco Novara, que es el mismo que lo trajo a México. Era un barco que lo llevaba a todos lados a Maximiliano, güey. Pero ese no fue en el que llega aquí. Sí, llegó en el Novara, era su barco, güey. Su Going Merry Go. Sí, güey. Tardó casi 3 meses en llegar a Europa, güey. Y el 16 de enero de 1968, 2 de sus hermanos archiduques, Carlos Luis y Luis Víctor, recibieron los restos de su hermano. En unas versiones sellaron el féretro para que Sofía, su madre, no pudiera ver a su hijo, y en otras sí lo ve y dice, este no es mi hijo. Otra de las cosas que aumenta la conspiración, güey. Fue enterrado el 18 de enero en la cripta real austriaca. Al día sus restos actualmente descansan ahí. Esta
es la historia oficial de lo que pasó. Y aquí entra la parte fuerte de la conspiración de Maximiliano, en la cual decimos que no murió en el Cerro de las Cruces. Entonces, ¿qué fue de él? Pero eso lo veremos en el segundo capítulo. ¿A poco creían que íbamos a acabar después de 2 horas todo este desvergue? Exactamente. Y para terminar, vamos rápido con esta gustada sección que nos han estado pidiendo semana a semana. Los datos curiosos. Güey, todo el pinche capítulo fueron datos curiosos, güey. Ahorita vamos a ver más. El sueldo que se fijó para el emperador fue de 1,5 millones de pesos al año. Para que se den una idea, la reina Victoria ganaba 1,925,000, güey. Y Juárez, cuando cobraba, güey, ganaba 36,000 pesos, güey. No mames. Ajá. 200,000 para la emperatriz. Que sí se me hace bien gacho porque Carlota estuvo gobernando durante los tiempos que se iba Maximiliano. Gobernó alrededor de 200 días, güey. Entonces, creo que sí debieron de subirle más el sueldo y bajarle un poquito más a Maximiliano. Ah, pero nunca existió la brecha salarial. No, nunca ha existido, güey. Lo cual, si eres de las personas que creen en el Segundo Imperio como legal, lo convertiría en la primera mujer que ha gobernado México. Pero el problema más grande es que Maximiliano nunca trató de llenar las arcas del país, sino al contrario. O sea, él tenía muchas ideas y construía muchas cosas, pero no buscaba cómo ese dinero volviera a entrar a las arcas para volver a sacar ese dinero y reinversión y volvías a hacer. Ese fue el problema de Maximiliano. Creó mucho, pero dejó al pueblo en la quiebra. Madre de Junior. Ajá, exacto. Estaba acostumbrado a que él no sabía cómo llegaba el dinero, pero siempre había dinero, güey. Cuando Maximiliano y Carlota llegaron a México, empiezan a repetir tarjetas de presentación, güey. La particularidad de estas es que la tarjeta era una fotografía de los dos para que los conocieran. Esto era algo muy popular en Europa, güey. Así deberíamos de hacer, güey, pero con stickers, tú y yo, güey. Cuando ya alguien nos conozca más de nuestra familia, güey, deberíamos de empezar a repartir stickers para que nos conozcan, güey. No, pues ya ves que la leyenda cuenta que cuando Gus Rodríguez se presentaba, te decía, es un gustazo. Y te regalaba un tazo. Te regalaba un tazo, güey. Ajá, güey. Y esa era su tarjeta de presentación. Nah, es que ese güey estaba muy cabrón. Sí. ¿Recuerdas cuál fue uno de los motivos del comienzo de la Primera Guerra Mundial, güey? Fue una invasión, ¿no? Solo un motivo, no, la Primera Guerra. Ah, ok. No, recuérdame. La muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria, güey. Ok. O en alemán, Franz Ferdinand Karl Ludwig Joseph Maria, güey. Ok. Está bien chido, Franz Ferdinand, güey. Franz Ferdinand. Y algo que tampoco dicen los ojetes era el nombre de su esposa, güey, que también fue la que murió con él en el... Pinches culos. Sí, güey. El nombre de su esposa era Sofía Chotek. A los dos los asesinaron, pero el motivo principal fue porque asesinaron a Franz Ferdinand, güey. Ok. Este era hijo del hermano de Maximiliano, Carlos Luis de Austria, güey. Era sobrino de Maximiliano, güey, Franz Ferdinand. ¿A poco? Sí, de hecho un dato curioso es que hubo una época de que cuando Maximiliano y Carlota llegan a México, pues la gente y Europa les pedía que hubiera un heredero, güey. Un hijo. Sí, porque no había línea de sucesión. Entonces lo que empiezan a hacer Maximiliano y Carlota es buscar porque hay una leyenda negra que dice que Maximiliano no podía tener hijos porque tenía sífilis que agarró en uno de sus viajes a Brasil, güey. Ok. Entonces la leyenda negra es que no podían tener hijos porque Maximiliano no podía procrear. Carlota sí, pero Maximiliano no. Entonces, ¿qué se va a hacer? Pues solo quedaba adoptar. Así que la primera opción que toman es adoptar a su sobrino Franz Ferdinand, güey. No manches. Intentaron primero adoptar a su sobrino, que después moriría como inicio de la Primera Guerra Mundial. O sea, su sobrino que iban a adoptar, de haberlo adoptado, ajá, no hubiera sido el detonante de la Primera Guerra Mundial. Ajá, ese dato está muy vergas, ¿eh? Lo cual no lograron. Entonces, esto es algo que cualquiera haría, güey. Cuando vas a la calle y encuentras algo que no tendrías que traer a tu casa, güey. Maximiliano va a Querétaro
sin Carlota, güey. Como mis 4 gatos. No lo compararía con un animal, pero ahorita entenderás por qué, güey. Entonces, Maximiliano va a Querétaro sin Carlota. Entonces, pinche Maxi, güey, demuestra que ya se estaba volviendo mexicano. Le presentan a un niño Otomí y toma una de esas decisiones que solo se puede tomar cuando no está tu esposa, güey, a un lado. Para decirte, no mames, cabrón. Y dice, ¿saben qué? Quiero adoptar a este niño para que sea el príncipe heredero del imperio mexicano, cabrones. No mames. Pues ya te puedes imaginar el silencio que se hizo y la cara de todos los riquillos, güey, así de... Un niño Tommy. ¿Qué dijo este pendejo? No mames. ¿Qué dijo este pendejo? No alcancé a escuchar, Maxi. ¿Qué dijiste? Quiero adoptar a este chavito. Así como lo ves, va a ser el heredero. A la madre. Entonces... Ay, fíjate lo que puede llegar a ser el querer tener el poder, güey. El tener este racismo tan anclado en la sangre, güey. Ay. Porque, pues obviamente, los conservadores que venían con él no querían a un niño Tommy, güey. Querían a un heredero europeo, güey. Alguien con linaje europeo, alguien de ojo claro, blanco, que fuera Maximiliano, pero el niño, güey. Me estoy enojando, güey. Yo también estoy bien emputado, güey, después de que investigué esto. Porque con esto creían que iban a ganar el apoyo de las grandes casas europeas, güey. Güey, sí me estoy emputando. Pues al Maxi nadie lo convenció de lo contrario. Él dijo, yo quiero a este niño como emperador de México, güey. Maximiliano agarró, pagó a su niño, güey. Pagó a su niño. Pagó a su niño, güey. Mames. Y ahí iba con juguete nuevo. Se van a dormir y al otro día, güey, el niño amanece muerto. No mames. Que porque estaba muy chiquito y morenito. Perdón. Ah. Pequeño. Y por eso se murió, güey. Entonces, si te gustara pensar mal, ¿qué pasó, güey? No mames. O sea, a ese grado puede llegar el poder, güey. De querer tener el poder, cabrón. El racismo, güey. Maximiliano no le importa. O sea, aquí demuestra esta parte del personaje. Sí pagó al niño. Eso estuvo culero, güey. Estoy de acuerdo. Hay que analizarlo en el contexto. Pero te das cuenta que a él no le importaba que el niño fuera Otomí, güey. Él quería que el niño fuera el emperador, güey. No sé si por toda esta parte de que ya traía como la construcción cultural mexicana. Sí, es que como te decía, o sea, a final de cuentas, es esta visión muy ingenua dentro del poder. Para Maximiliano lo vio desde el punto de vista de, no manches, este chavito, a lo mejor desde el decir, este chavito es desde aquí, güey, o sea, representaría a México, sería un emperador mexicano. Cuando los conservadores lo veían desde el desmadre de, no, o sea, no queremos un morenito como emperador porque un morenito es algo local y necesitamos algo europeo para que las casas nobles de allá nos hagan el paro en el caso de que lo necesitemos. Porque aparte de ello, como ricos mexicanos nos identificamos con la clase noble de Europa, somos aspiracionistas, ese tipo de clase, ¿no? Y... no mames, o sea, qué huevos de matar al morrito, ¿eh? Y aparte, ¿cómo me va a gobernar un otomí, güey? ¿Cómo me van a gobernar un indio, güey? Porque respectivamente era como los veían a los indígenas, güey. Y pues bueno, que no estoy seguro, pero yo creo que Carlota no hubiera tenido pedo, güey, con eso. No, porque Carlota era casi igual o más liberal que Maximiliano. Entonces, para su tercer intento, Carlota dice, me toca a mí, papá. Comienza a pensar, a ver, necesito a una familia ilustre, de sangre real, europeo. Bueno, medio, no importa. No vaya a ser que se muera otra vez, güey. Ok. Y que el país lo ame. Ya sé. Se fue a buscar a los Iturbide, güey. No mames. Todos amaban a los Iturbide en ese momento, güey. Y les compra a un nieto, güey. Que eso de comprar niños estaba como muy de moda, cabrón. Estaba. Sí. Y les compra un nieto. Aunque había un pequeño inconveniente. La mamá ya se había encariñado un poco con el niño, güey. Nada normal, güey. Dijo, es muy raro, ¿no? Que pase. Te llevé 9 meses en mi panza. Sí, ya debes de tener unos 5 años, pero pues, no es necesario que me encariñe. Evité que te murieras. Pues bueno, la mamá iba casi diario para que se lo regresaran, pero no lo logró, güey. Creo que al final terminó en... no sé en qué parte de Europa, güey, y hasta la fecha creo que todavía esa familia dice que son herederos de este imperio, güey. Oh, todavía. Sí, y hay otros que son herederos de Moctezuma, güey. Ah, ya. Que creo que sí les estaban pagando una mensualidad, como
pues como una ayuda, güey, a estos niños, güey. Bueno, No. ya ahorita a la familia, güey. No, mamá, ok. Maximiliano intentó escapar por lo menos en dos ocasiones sin suerte. Demuestra que en algún momento Maximiliano sí quiso escapar. Sí tenía miedo a morir, güey. Ah, pues claro que sí, güey. De hecho, al final- Es un pinche mito el de, no, yo no tengo Sí, miedo no. a morir, no mames. De hecho, al final dicen que ya cuando lo habían agarrado, Maximiliano le dijo, déjame ir y quédate con todos mis generales y con todos. O sea, iba a traicionar a todos, güey, para que lo dejaran vivir, güey. Pero no se lo permitieron y pues ya, se vendió la historia de que Maximiliano iba a morir hasta el final, güey. Pero Maximiliano tenía miedo de morir, güey. Pues sí. Carlota, al más fiel estilo de Daenerys Targaryen, hacía audiencias para recibir las peticiones de los pobres y la empezaron a llamar la que no rompedora arde. de cadenas o algo parecido. Le llamaban mamá Carlota, güey. Que la neta es que el pueblo sí quería mucho a Carlota y a Maximiliano, güey. Sí se los ganaron, güey. La neta es que sí se los ganaron. Sí, definitivamente sí. Sí te creo. Después de la muerte de Maximiliano, no se permitió erigir ningún monumento en su memoria, ni siquiera poner cruces, porque la gente conservadora rica lo empezaba a ver como un mártir religioso. Al momento de los disparos, estos fueron tan cercanos que las balas se incrustaron en el paredón de adobe. Y la sangre salpicó piso, piedras, la gente rompió el cerco y se abalanzó para tomarlas. Las balas nunca aparecieron, porque lo más seguro es que la gente las tomó. Es más, la iglesia en la que estuvo en la Ciudad de México se encontraba al frente del Palacio de Minería y fue destruida, güey, para evitar que se hiciera como una especie de mártir, güey. De santo. Ajá. Hasta después de unos años, Porfirio Díaz permitió a Austria levantar un monumento en honor de Maximiliano. El techo de este edificio era de madera, pero no de cualquier madera. Era del barco del Novara, el que siempre llevó y trajo a Maximiliano. Virgas. Empiezo a ver el final de One Piece ahí, güey. Estas son algunas cosas que trajeron e implementaron Maximiliano y Carlota durante su estancia en México. 1. Dio el primer grito de independencia en 1864 en Dolores. No como lo conocemos ahora, pero fue el primero que dijo hay que hacer algo para recordar a los héroes de la independencia. Nos dio el único retrato de Hidalgo, como dice Paco, el único padre de la patria con ojos intercambiables. Porque está la historia de que nunca encontraron a alguien que pudiera dar una descripción de Hidalgo. Y de hecho la imagen que tenemos de Hidalgo creo que era del botánico de Maximiliano, güey. Porque nadie conoce cómo era Hidalgo. Creo que lo más cercano es una figurilla que está ahí en el museo de Chapultepec. En el castillo, perdón. ¿Sí está en el castillo? Yo recuerdo que está en el museo que está al lado de minería. En el armamento. Yo escuché la última vez que Paco dijo que estaba y la enseñó, güey. Es una tortilla bien chiquita, güey. Va. Pero está bien chido eso de que es el único padre con ojos de intercambiables, güey. Porque en unos aparece con ojos verdes, en otros con ojos azules, en otros con ojos cafés, güey. Entonces está muy loco eso, güey. Hizo el Paseo de la Emperatriz, o mejor conocido como el Paseo de la Reforma. Instaló el Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia en la antigua Casa de Moneda. Pusieron de moda el árbol de Navidad en México. Ya existía la tradición porque los alemanes que vivían la tenían, pero ellos fueron como los que entre los riquillos pusieron de moda el árbol de Navidad, güey. Trajo el primer carro de bomberos. Maximiliano hablaba francés, inglés, polaco, italiano, alemán, húngaro, español y un poco de náhuatl. Carlota hablaba francés, alemán, inglés, italiano y un poco de español y también un poco de náhuatl. No mames, ahí nomás. 8. Aprobó las leyes en contra del maltrato físico de los trabajadores, limitar sus horas de trabajo, varias leyes a favor de los pueblos indígenas. Y ellos trajeron las fiestas de beneficencia, esas fiestas donde donas para cualquier causa. Muchas de las trabajadoras de Carlota y de Maximiliano decían que después de un tiempo que ya llevaban en México, en la mesa del emperador no podía hacer falta pulque, tortillas y chiles en la mesa. No es seguro, pero es como una historia que cuentan los trabajadores de ahí. Y pues bueno, camaradas, con esto... Maxi era más mexicano que un chingo sí, que conozco, güey. No mames. O sea, Maximiliano se permeó de esta cultura muy cabrón, igual que Carlota, güey. Y pues, camaradas, espero que les haya gustado. No queremos extendernos más porque ya fue demasiado y todavía nos falta un capítulo. Pero recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En
Facebook e Instagram. Y ahora en TikTok como el 10º informe. Y ya nos bajaron el primer video de TikTok, pero lo reclamamos y lo recuperamos. Está bien cabrón porque fue uno de las brujas de la noche, entonces no sé por qué lo bajaron, pero ya está ahí arriba. ¿Quién sabe? Y recuerden, para todos los viejitos que nos escuchan, ahí está nuestro correo, que es el 10informe@gmail.com. No pierdo todavía la esperanza de ver un correo que nos llegue de Hotmail. Por favor, camaradas, no me defrauden. Y acuérdense que nos pueden escuchar en Spotify, en Anchor, en iVoox, en YouTube. Y si pueden, si nos escuchan en Spotify, por favor, califíquenos, que ya pueden ponernos estrellita. Y pues con lo que ustedes decidan, con lo que ustedes quieran cooperar, estamos más que atentos. Y pues nada más, sin nada más que decir, recuerden ser siempre el 10º informe. Y recuerden, no somos los mejores, pero definitivamente podríamos hacerlo peor. 2 horas, cabrón. No va a durar 2 horas. Uy, ¿cómo chingados? No Le son vamos 2 horas 20.